usted de los craneales, nervios, hay los pares craneales? Sois muy cachondos, ¿eh? Vale, ¿Cómo pero... bailaste tú? Sí, bueno, es que a ver, yo ya, a ver, todo esto es práctica. Yo por aquí no os puedo dar práctica, ya me gustaría. Ya, pero es Pero que estaremos un buen rato aquí aún, ¿no? espero que no. Pero ya por Sí, salud yo mental, también. básicamente. Hola, Eric. No, por salud mental yo también espero, pero Bueno, dicen que el sábado podemos salir todos a pasear. A hacer deporte. sí. Bueno, Lo cada único uno que hace el podamos deporte hacer como quiere. clase. Sí, eso sí. A ver, yo acabo de entrar ahora. Yo he salido a las 7 de la mañana y acabo de entrar ahora y hay gente por ahí, ¿eh? Ya. O sea que... Pero bueno. Bueno, pero a ver, de todo esto que hemos hecho, como es, digamos, más musculoesquelético, más nervioso, si queréis... Bueno, no. Es que aquí están los casos que hemos puesto son como muy generales, ¿vale? Simplemente hay que saber seguir sobre todo el nervio por nervio. O podemos hacer una integración musculoesquelética, porque aquí, claro, es que uno sois de craneal y otro sois de visceral. Otros habéis hecho las dos cosas. O si empezamos con pares craneales, quien no ha hecho craneal, sí que le va a servir. Quien ha hecho craneal, depende de lo que haya hecho un craneal, depende de lo que quieran dar. Por eso yo os pregunto, para que no tengáis, que no haya cosas que dicen, esto es contradictorio. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Sí, pero lo de los pares craneales, si no lo damos ahora, Sí. no se dará, ¿no? ¿Tú No crees? es materia que A ver, entre en teoría. a ver. Y esto se está grabando y me van a cortar el cuello, pero ya no me viene de una. Ah, vale. Por ejemplo, esto que estamos dando, nervio por nervio del plexo, se tenía que haber dado. Lo que pasa es que dentro, buen día Laura, Buen día. integrarlo así como lo estamos haciendo ahora, lo que estamos haciendo es nervio por nervio. Habéis visto que muchas veces pues se anastomosan, como he visto en el plexo braquial, como se van anastomosando y se van juntando unos con otros, tenemos que saber distinguirlo. Que ya os he dicho, eso lo veremos en la práctica, porque explicarlo en teoría sí está muy bien, pero si cogemos a una persona y lo vemos en la práctica, se ve muchísimo mejor. ¿Vale? Entonces, ya he visto que de esto no habéis hecho nada hasta ahora. Pero ni los que estáis en tercero ni los que han acabado ya cuarto. Entonces, ¿qué queréis? ¿Los pares craneales después? ¿Preferís eso? ¿No? Sí. Sí, sí. Vale. Pero algo habréis hecho de pares craneales, supongo, ¿no? Sí, en teoría hicimos todos los, en biomecánica hicimos todos los pares craneales y... No os oigo. A ver si subo esto, espera. Que habéis hecho los pares craneales, pero ¿qué parte habéis hecho de pares craneales? Toda la anatomía. Hola, José. Sí, la anatomía de pares craneales la hicimos. Pero eso se ha integrado en osteopatía. Mi pregunta es si está integrado. No. No. Integrado no está. No, no. Yo mi pregunta es esa, porque tú puedes saber muchas cosas, pero si no sabes como osteópata, ¿para qué las vas a usar? Un par craneal, Bueno, un cirujano lo usa para una cosa, un fisio para otra, un masajista para otra. Por eso quiero decir que saber simplemente lo de los nervios es muy importante para osteopatía, pero si se integran, ¿no? Porque si yo te digo, el vago pasa por aquí, bla, bla, toda la anatomía, pero esa persona tiene una disfunción ahora de garganta, pero tenemos el glosiofaríngeo ahí también, que se junta. Y se junta también con el frénico. Hay tres que salen por el mismo sitio y se juntan. Hay una anastomosis. ¿Qué tipo de nocicepción puede haber para un osteópata? ¿O qué mala manipulación puede hacer un osteópata para que esto provoque la nocicepción y creando un problema? A eso me refiero yo. Pues ya está, hacemos integración. venga, ya está. No, pero entenderme, a ver, ¿me entendéis lo que yo os quiero decir? Sí. Que yo no quiero meterme en más jardines, que ya me meto yo sola y después tengo yo problemas y yo no quiero problemas. A mí no me importa explicaros lo que sea. Hay cosas que las vais a entender en práctica. Porque entender esto así, sí, os doy las relaciones, por dónde pasa todo el rollo, pero entenderlo en una práctica es como muy distinta. ¿Vale? Simplemente tenéis que tener claro esto para qué lo vamos a usar. Y que este nervio va a dar esta disfunción y que se va a juntar con este otro nervio y nos va a dar un dolor que va a tener con un viscerotoma, por ejemplo, y ese viscerotoma, ¿dónde se va a reflejar? A eso me refiero. Saber distinguir que, por ejemplo, un dolor de ovarios te puede venir
del nervio tibial anterior. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto y por esto. A eso me refiero yo. ¿Lo entendéis o no? Esto de hablar sola me pone, ¿eh? Vengo de pelearme con un médico, o sea que portaros bien hoy, ¿eh? Entonces, empecemos. Acabamos ya el plexo lumbar, ¿de acuerdo? Hay más nervios en el plexo lumbar, pero las ramas terminales, o sea, los otros que hay, aquí están puestos los principales que nosotros vamos a poder tocar. Lo que os he dicho siempre. Es lo que vamos a poder tocar. ¿Los hay más profundos? Sí. Ay, mira, se me había olvidado otra cosa. ¿Cómo estamos de arterias y venas? Esto también lo podríamos dar, ¿ves? Julia, yo te he preguntado a ti. No. ¿Cómo estamos del... Porque si os habéis leído los apuntes por un casual, lo que hemos ido haciendo hasta ahora, ¿qué componente era muy importante para un nervio? El vascular. El vascular. Por lo tanto tenemos que dominar la parte vascular, que, o sea, lo que seguimos sería la arteriovenosa. Y la arteriovenosa muchas veces, incluso ahora cuando acabemos plexos, vais a ver que tiene mucha importancia, sobre todo cuando en el sacro tenemos la introducción del sacro ahora, ¿vale? Pero ya veréis que muchos nervios van a tener que ver con la parte arterial y venosa. Entonces, de la parte arterial y venosa, ¿qué habéis hecho? Anatomía. Anatomía. ¿Y qué más? A ver, en visceral, en craneal, ¿qué habéis hecho? De la parte arteriovenosa. En visceral, Madre. pues saber qué arteria y qué retorno venoso hay en cada víscera. Vale, pero eso, Ana, ¿lo habéis unido al nervio y a la motilidad y movilidad? No. ¿Eh? ¿Lo habéis unido o no? No. No mucho. A ver, por ejemplo, tenemos un problema en el hepático, ¿vale? ¿El hepático con qué va? Con el... Ay, no me sale. La aorta. Vale, La aorta sí, pero el... vale. ¿Qué lesiones podemos tener a nivel craneal y a nivel de raquis para que haya una compresión a nivel arterial? ¿Y qué propioceptores tienen las arterias para que le den esa relación al nervio y a la víscera? ¿Esto lo habéis hecho? ¿Sí o no? No. ¿Nadie? ¿Los propioceptores arteriales sabéis cómo funcionan? Los de presión, ¿no? Los varoreceptores Sí, y esto esto lo dices. habéis hecho. Sí, esto sí, en fisiología. Os estoy hablando de osteopatía. No. Vale, pues ya está. Pues bueno, vamos a empezar y ya veré cómo lo meto. Porque ya veréis que cuando empecemos a hacer la práctica de todos estos nervios, lo que vamos a tener que tener muy en cuenta son los pulsos. ¿Vale? Los pulsos, el tacto de la piel, si hay frío, si hay calor, si hay edema, si no hay edema. Aquí también metemos la parte linfática, o sea que no solo el arterial, es arterial, venoso y linfático. Porque muchas veces ya vais a ver que muchos, el problema sobre todo en el plexo sacro, sobre todo cuando hay un parto, a nivel de embarazo y parto, es donde más vamos a tener que trabajar. Faltan algunos nervios que los voy a hacer aparte, porque esos también los vais a trabajar de otra manera. Porque muchas veces nos vamos a ayudar de varias cosas a la vez, ¿no? Al igual que a la hora de abordar. Depende de lo que queramos abordar, si es un nervio, si es una fascia, si es una vena, si es una arteria, en la medida que nosotros lleguemos, evidentemente. Pues los abordajes van a ser distintos, ¿no? Simplemente es eso, que lo tengáis claro. Lo que pasa es que para montar esto... Aurora, ¿te puedes bajar un poquito la pantalla para verte la cara? Es que se te tapa aquí. Mejor. Es que estoy en pijama. No, pero hasta aquí, solo eso. No estoy en pijama, vengo de la calle. A ver, pues empezamos. El nervio femoral. El segmento es L1, L4, agujeros intervertebrales, psoas mayor y menor, cuadrado lumbar, ilíaco, fascia lata. Que fascia lata también va a tener cuando hagamos una integración más visceral, fascia lata, aductor y abductor, también van a tener, igual que el psoas mayor y menor, van a tener mucha importancia a nivel visceral, ¿no? Cuando
tratamos una víscera. Yo supongo que esto los que habéis hecho visceral ya lo sabéis, ¿o no? La fascia lata no. Pues tiene importancia. Luego, el conducto de los aductores, la rama infrarrotuliana anterointerna, por debajo de la rótula, también va a tener una importancia bastante grande. El nervio safeno, la fascia anterointerna de la pierna y el borde interno del pie. Si veis aquí, el femoral ya se va partiendo en el safeno, va a parte de pierna, parte de pie. Y si, por ejemplo, vamos a la parte interna del borde interno del pie, que tenemos, por ejemplo, el tubérculo escafoideo, esto va a tener mucho que ver también con todo lo que es la esfera urogenital. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Pues ya lo iremos viendo. Ya veréis que según van pasando los nervios, según van bajando, pues se van todos uniendo. Y por eso cuando decís técnicas de rodilla, técnicas de pie, sí, están muy bien todas y hay que sabérselas, evidentemente. Pero si entendemos cómo funcionan los nervios de los diferentes plexos, vamos a poder hacer una interrelación que nos va a decir, bueno, esto es aquí, esto es allí. No quiere decir que no tengamos que trabajar un ligamento de rodilla. No quiere decir que no tengamos que trabajar una rodilla o una cadena. Lo vamos a tener que trabajar, porque un nervio es una cadena neurológica, lo otro es una cadena muscular, pero la cadena neurológica y la cadena neuromeningea la vamos a tener que trabajar. Saber trabajar unas meninges en general y qué va a pasar en el cuerpo, también lo vamos a tener que hacer. Al trabajo de meninges, ¿cómo lo lleváis? Mal. Mal. Es que, a ver, es que si hay cosas que no os habéis hecho, yo no me puedo meter, porque hay que explicaros el por qué un trabajo de meninge, cómo funciona una meninge y todo el rollo. Esto no habéis hecho nada, pues bueno, yo me lo apunto. Y ya está. Sí. Y entonces, la inervación motora, psoas mayor y menor, el ilíaco, cuádriceps, sartorio, pectíneo, junto al nervio obturador. El pectíneo es un músculo que va siempre con el nervio obturador y vamos a tener que trabajarlo. Ya no es membrana obturatriz, es ya el nervio obturador. Veremos que la membrana obturatriz, como el suelo pélvico y demás, pues vamos a trabajarlos de otras formas, igual que el anillo inguinal, igual que otras cosas, ¿vale? Y el tratamiento de la superficie serían todo lo adyacente al plexo lumbar y tendremos que saber trabajar el ligamento inguinal y sobre todo el anillo inguinal, cómo trabajar estas zonas para liberar, porque muchas veces estos son zonas de liberación nerviosa. Amén del segmento por donde salga, y amén de que ese segmento por el motivo X esté facilitado. Ya sabéis cómo funciona un segmento facilitado. Entonces, si tenemos un segmento facilitado y un canal por el que pasa ese nervio y tenemos adherencias, tenemos algún serie de problemas, pues ahí vamos a tener un problema. O sea, si no liberamos un segmento facilitado a nivel de raquis, una meninge, y después a nivel craneal, pues hay cosas que no vamos a conseguirlo. Por lo tanto, tan importante es trabajar a nivel local como a nivel distal. Esto que os vaya quedando claro, sobre todo, porque esto, al igual que con el plexo braquial nos encontramos con mucha patología, mucha disfunción, saber distinguir de dónde viene y por qué viene. Esto no tiene mayor misterio. Las relaciones osteopáticas que hay de este nervio, en caso de una parálisis, este caso no es posible realizar una extensión activa de la rodilla y la flexión de cadera estará debilitada. Es decir, la persona, decirle estira la rodilla le va a costar y la flexión de cadera estará débil. Eso lo habéis visto que mucha gente dice, saber, flexiona, pum, y parece como que si se cayese. Se produce la ausencia de reflejo a la altura de L3, así como un déficit sensitivo del territorio autónomo de la cara anterointerna del muslo y de la pierna, la parte sensitiva. Si no os habéis fijado que yo muchas veces en clase lo que hago es pasar el dedo por una zona, ¿no? O pasar un boli. Pues este es el territorio del nervio. Me está diciendo si la parte sensitiva está bien o está mal. Yo ya muchas veces, pues lo que hago, yo os lo digo para si os sirve, no me voy al reflejo, me voy, pum, al recorrido del nervio. La única diferencia que hay es que tendrás que meter más o la punta del boli o tendrás que meter más el dedo o un puntero, lo que tengas en la mano. Y esto os va a decir que si está afectado o no, si es sensitivo o es más motor la afectación que tenga. Los que tengan animales también lo pueden hacer, ¿eh? ¿Qué quieres decir? ¿Qué hacerles a ellos? Sí, tú te coges la anatomía comparada de un perro, de un gato, que es lo que más tenemos en casa, y muchos, pues, pobrecitos, tienen problemas, por ejemplo, para hacer pipí, por cualquier accidente. O sea, yo sé, yo mi gato cuando se escoñó, pues lo primero que hice fue tocar en la parte sensitiva. Dije, bueno, la tiene, ningún problema, la motora ya la recuperará. Pero que se puede hacer en los animales también sirve, ¿eh? De hecho, yo con los animales, para saber si va a recuperar o no, lo he hecho bastante y es un test bastante positivo, te da bastantes respuestas, ¿vale? Aquí el paciente generalmente se da cuenta que el déficit
porque no puede incorporarse de la posición de decúbito supino y la rodilla no se puede extender activamente, hay que decir, y se doblará al caminar. El reflejo roturiano estará debilitado, estará en falta. Normalmente cuando sabéis que tanto los médicos como los fisios, por lo menos donde yo trabajo, hacen el test del TTA, sale negativo. Pero vale, el problema está en este nervio, en los segmentos de este nervio. A veces desbloqueas y pum, sale. Y aquí en estos nervios, por las partes donde sale, es importante trabajar los agujeros intervertebrales. Los ligamentos interespinosos e intertransversos también es muy importante trabajarlos en estos nervios. Porque muchas veces ahí podemos tener algún tipo de adherencia o algún tipo de problema que nos van a dar este tipo de problemas. Las ramas sensitivas cutáneas del nervio femoral procura la inervación sensitiva a través de las ramas cutáneas anteriores, la cara ventral e interna del muslo, hasta la rodilla, la cápsula del periósteo de la rodilla. ¿Vale? Entonces, aquí muchas veces cuando hay gente que dice, es que tengo la rodilla como débil, es que la rodilla no me aguanta, esto lo habréis oído muchas veces, ¿no? Sí. Pues es este el nervio. A ver, aquí estamos metiendo el nervio, amén de que haya artrosis, artritis. Estamos hablando solo del nervio, ¿eh? Aquí tenemos que sumar un montón de patologías. En cada nervio hay que sumar un montón de patologías que los pueden estar afectando. Aquí solo es el nervio, directamente, ¿no? Entonces, la cápsula periósteo hay que tenerlo en cuenta. Y el nervio safeno que emerge del femoral transcurre junto a la vena safena mayor del conducto de los aductores hasta la rodilla. Atraviesa este músculo, el intermuscular del vasto y el aductor, y continúa por la cara interna de la rodilla hasta la cara interna del tobillo. Por lo tanto, en un momento dado, si encontráramos debilidad, bueno, esta debilidad en alguna de estas partes por la que transcurre el nervio, pues tenemos que ir a este nervio y al segmento. Y a su vez, a la parte visceral. Y a su vez podemos subir a la parte craneal. Porque ya sabéis que puede ser de dentro hacia afuera, de fuera hacia dentro, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Entonces, tenerlo en cuenta. Amén de patologías crónicas, amén de traumatismos directos. A ver, que este nervio puede quedar afectado por un traumatismo, por una caída, por un golpe. Es la parte sensitiva, por muchas cosas, pero se pueden recuperar si no hay una sección completa de médula, ¿vale? Y otras ramas son la infrarrotuliana, que inerva el pie, que inerva la piel por debajo de la rótula, así como las ramas crurares mediales, que inerva la cara anterior e interna de la pierna y el borde interno del pie hasta el dedo gordo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué puede pasar aquí? ¿Aquí qué nos podemos encontrar? ¿Caracoles? ¿Qué nos podemos encontrar aquí? ¿Con qué podéis relacionar esto? Una falsa asiática. No. ¿Por qué? ¿Por la inervación del dedo gordo? ¿Te refieres? ¿Porque vaya a parar allí? No, Sí. pero él tenía sintomatología más arriba. ¿Esto qué nos puede hacer cambiar? O sea, si hay una afectación de las ramas sensitivas, ¿qué nos puede hacer cambiar? La pregunta sería, ¿qué puede hacer que cambiemos? Hostia. El apoyo podal. ¿Y eso, por ende, qué pasaría, Clemen? ¿Qué cambiaría? Pisarías distinto, a lo mejor donde el dedo gordo que tienes menor sensibilidad, pisarías menos, harías una inversión del pie y afectaría de Vale, arriba. Clemen, ¿pero eso qué te haría cambiar entero? De toda la postura. La postura. ¿Y qué pasaría aquí? El sistema... Se adaptarían y entonces tendríamos problemas cervicales también. Bueno, no, aquí, si sabemos distinguir qué es este nervio que está afectado, no sería un problema postural, sería un problema del nervio que nos va a causar un problema postural. No un problema del pie que nos está causando un problema postural. Hay un problema en el pie y aparte de este nervio, pues tenemos los propioceptores propios y acordaros que el dedo gordo tiene el apoyo principal porque se apoya en X. ¿Y qué sería primero? La lesión del nervio o la postura. Como ha dicho Clemen, sería, pues eso, toda la cadena que nos va a provocar la lesión y que es un problema postural a simple vista, sí, pero el origen es que hay un nervio que no está bien, que tiene una nocicepción, que no está mandando bien las compensaciones, ¿lo entendéis? Por eso cuando se dice, ¿es todo postural? No. ¿Es todo esto? No. ¿Es todo lo otro? No. Porque aquí, por ejemplo, si tuvieras hubieras tenido un mal parto de aquellos de que te dejan destrozada, el problema ha sido el parto. Pero el origen, tenemos que trabajar sobre nervioso.
Pero no solo sobre este nervio, sino por todo el plexo. Hay que trabajar todo el plexo. Hay que mirar nervio por nervio. Por eso no están todos, están algunos, los principales que vais a poder trabajar. Lo importante es que lo vayáis entendiendo. Luego, el nervio principal del plexo lumbar es... José, ¿esto se está grabando por un casual? Sí, Vale, gracias. lo que no sé si has dicho es lo de los nombres. Bueno, ir poniendo los nombres. Gracias, José. El nervio principal del plexo lumbar es el más largo del plexo lumbar y conduce al mayor número de fibras, por lo cual actúa de brazo de prolongación del plexo y puede considerarse como un señalizador, que esto es comparable al plexo sacro y al nervio ciático. ¿Qué pasa? Que este nervio hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de... A la hora de, pues, hola Lía, no sé si estabas ahí, pero buenos días. Hay que tenerlo muy en cuenta, porque junto con el ciático es muy importante en el plexo lumbar. ¿Pero por qué? Por todo el recorrido que tiene. Pensar que aquí hemos hablado de la cara interna y externa de la pierna, hemos hablado de la rodilla, hemos hablado de la rótula, hemos hablado del pie. Por lo tanto, sobre todo el pie es una estructura que tiene propioceptores propios. ¿Eso qué quiere decir? Que esto te lo va a descuadrar todo. ¿Lo entendéis más o menos? Que incluso una afectación de este nervio, ¿sabéis los test que hacemos de pie y sentados? A ver si es craneal o visceral, ¿sabéis? Te los puede descolocar. Tranquilamente. Esto es visto desde un punto de vista nervioso y desde el punto de vista médico más puro y duro, ¿eh? O sea, esto lo llevamos a la osteopatía, pero pensar que la base es médica, no hay más, porque un nervio es un nervio. Luego, las varices, ¿veis? Aquí ya empieza a salir. Varices, insuficiencia venosa crónica e inflamación del pie. De aquí que os insista tanto en decir, oye, ¿esto lo habéis hecho? ¿No lo habéis hecho? Es muy importante. ¿Por qué? Este nervio transcurre muy cerca de la vena safena mayor. De la vena, en este caso, ¿vale? Las alteraciones de drenaje venoso o linfático dan lugar a una congestión que provoca una inversión del gradiente de presión, por lo tanto una congestión del nervio. Si tenemos una insuficiencia, ya sabemos que el linfático, ¿qué utiliza? El movimiento venoso, ¿no? Porque no tiene movimiento propio. ¿Y el linfático qué hemos dicho que es? Los ganglios, ganglios linfáticos, bazo. Vale, y siempre hemos dicho que el linfático proviene de, o sea, sería más sistema inmunitario, bazo. ¿Y qué tenemos en el abdomen que nos ayude con este sistema? Aparte del órgano, el órgano en sí es el bazo. Con la cisterna de Beckett. La cisterna de Beckett, muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué más nos puede ayudar? Drenaje del sistema porta. Bueno, sí, eso entraría todo el drenaje, ¿no? Pero ¿qué más? ¿Dónde se sitúa la raíz del mesenterio? ¿En la axila derecha? Del ángulo duodeno-yeyunal a... Vale, por lo tanto, tenemos los ganglios retroperitoneales y anteroperitoneales, ¿no? ¿No tenemos la cadena ganglional? Vale, por lo tanto, si tenemos una distensión abdominal, cirugías abdominales, embarazos, etcétera, etcétera, ¿qué va a hacer? Va a hacer una congestión a nivel abdominal, ¿no? Va a haber presión, compresión sobre todo los ganglios. Ahí no vamos a meter lo que son las tosis de los diferentes órganos, las diferentes cosas que pueda haber. Por lo tanto, ahí tendríamos una congestión secundaria a un tipo de manifestación biomecánica que nos va a afectar los nervios. ¿Vale? Entonces, ¿qué tendremos que hacer? ¿Trabajar con el nervio o con lo que provoca la congestión? ¿O trabajar con zonas relacionadas? ¿Con ambos? Sí, con ambos sí, pero ¿cómo empezarías primero? Con la zona que provoca la congestión. ¿Vale? ¿Y qué técnicas utilizarías? ¿O cómo empezarías? Pues a nivel visceral supongo que mejorar la irrigación sanguínea de la zona. ¿A través de qué? Y el drenaje, si es un tema más venoso, pues igual... ¿Bombeos? ¿Eh? ¿Bombeando? ¿Con bombeo? No. No. Bueno, bombeo sí, claro, se puede utilizar bombeo. No sé qué técnicas de pompaje habéis usado en visceral. En osteopatía hay varias.
que son las que se usan normalmente para lesiones de este tipo, linfáticas, el Pompage. Son las que se suelen usar. Más fácil que todo eso. Si tenemos algo que está provocando una congestión, que está provocando interferencias, nos iremos al nervio vago, que está en los rasgados, que irá al sistema nervioso entérico, pero que por en medio tenemos al frénico. ¿Qué tiene el frénico? El frénico se junta con el vago, tiene pequeñas ramas que se juntan. ¿Y el vago qué tiene en el diafragma? Pequeños filetes terminales nerviosos que están dando información. Por lo tanto, una congestión abdominal siempre nos va a dar un problema diafragmático. ¿Diafragma dónde está? En charnela, ¿no? De 12L1, más o menos, ¿no? Por ahí. Pues mirad qué fácil. Abrimos diafragma, abrimos rasgados y ya podemos empezar a trabajar. Luego están las técnicas de bombeo, de drenaje. ¿Habéis entendido? ¿Eh? Y por último, entre medias iremos trabajando este nervio. Porque así nos va a dar respuesta. Podemos ir quitando las interferencias. Ahora subo, ahora abajo, ahora subo, ahora abajo. ¿Lo entendéis o no? Bueno, solo ha contestado uno, supongo que los demás también. Sí, sí. ¿Vale? A mí me cuesta, pero bueno. A mí también. A mí me cuesta, pero bueno. A mí también. Esto es el principio, porque después vendrá una persona con este tipo de lesión, ¿vale? Y yo te puedo decir, no, Ivette, vas mal. Y tú dices, bueno, es que lo dijiste en clase, sí, pero ahora con lo que yo dije, piénsatelo y según lo que tengas en camilla, hazlo. Porque una cosa es lo que os he dicho al principio y todos los días, es la teoría, que está muy bien, ¿sabes? Y hablamos sobre una teoría, pero tú te puedes encontrar a un paciente con este tipo de problema y yo decirte, aquí no drenemos, que no la estamos jugando. Bueno, por otras patologías que puedan haber. Por eso que te digo que esto es una generalidad, que no es que tú no lo entiendas, esto es una generalidad. Pero si te viene una persona con un problema arteriovenoso, insuficiencia venosa crónica, y yo te digo que esta persona tiene placas de ateroma, o está tomando Sintrón, o un Plavis, cuidadito, que son palabras mayores. O esto ha sido causado por una insuficiencia renal crónica, o ha sido un trasplantado de riñón, o es un trasplantado hepático, o está tomando inmunodepresores hepáticos, o o tiene una hepatitis C crónica, o pam, o sea, que a eso veis, tenemos que sumar muchos factores, no nos vamos a quedar con esto solo. Esto es una generalidad, pero si la entendéis, luego solamente tenemos que sumar patologías. Pensad que vais a trabajar con patologías que vienen diagnosticadas por un médico, pero la base es que tenéis que entender esto. Si entendéis esto, una patología, hostia, ¿esto qué era? ¿Qué era un BESET? Te metes en internet, un BESET es esto. ¿Qué es un BESET? Un BESET es un problema venoso, autoinmune, provocado por un riñón, pero que afecta, por un riñón, perdón, por un problema hepático X, no vamos a entrar ahora en lo que lo puede provocar, pero que ha provocado una alteración del sistema inmune. Y por ende a ti te va a dejar un BESET. ¿Entendéis? O sea, es que cada disfunción, cada patología, después tenemos que tener caminos distintos. ¿Lo entendéis o no? Mucho rollo, ¿verdad? No. Sí, mucho rollo por la mañana, ¿no? No. No. Y eso que tengo migraña, el día que me pilléis bien. Entonces, importante que entendamos que tan importante es una cosa como la otra. Lo importante es que saber qué tocamos, por qué lo tocamos, para qué lo tocamos. Oye, por cierto, ¿por qué muchos no me habéis mandado el trabajo? Hay gente que no me manda el trabajo que pedí. Y fue antes del coronavirus. A ti no te lo pedí, José. Ya. ¿Nadie contesta? Muy bien. Bueno, entonces, la congestión aumenta la tendencia a sufrir inflamaciones, adherencias y presentar menor movilidad. La movilidad, si estamos hablando a nivel visceral, ¿qué va a pasar? La movilidad y la motilidad van a quedar afectadas, ¿no? Pues entonces tenéis que tenerlo en cuenta. Puede llegar a ocasionar problemas en la zona de la espina tibial, en el borde interno del pie, y ya que esta zona son frecuentes lesiones, por ejemplo las deportivas, aquí es otra cosa ya, la gente que hace deportes, que se cae, problemas de las... Esto se puede dar también en los niños que siempre están lesionados, bueno, los críos. Hay que mirarlo, yo lo digo por experiencia del mío y por lo que he visto. Y el nervio no puede evadirse y sufrirá graves compresiones y encontraremos a menudo adherencias. De aquí tan importante que a la hora de trabajar un nervio, sobre todo si son adherencias a nivel óseo, trabajar las técnicas de periósteo.
¿vale? Pero sin que sean agresivas. Son muy importantes porque entonces lo que vamos a hacer, vamos a trabajar, vamos a provocar otro reflejo nociceptivo y no nos interesa, ¿vale? El nervio femoral y el dolor inguinal, ¿vale? Debido a la posesión en bipedestación, la ingle constituye una región anatómicamente problemática, la cabeza del fémur casi nunca ocupa completamente el acetábulo, lo que se denomina normalmente una cadera en ligera anteversión, ¿vale? Si vosotros veis radiografías o placas, la gente está de pie o está tumbada, ¿no? Y entonces se ve que la cabeza del acetábulo está completa, ¿no? ¿Sí? Pero normalmente si os ponéis de pie y os tocáis las caderas y hacéis esto en vuestro culo, bueno, en vuestra cadera, veréis que no hay una cadera siempre más adelante que la otra. O las tenéis equilibradas las dos. No. Pues sí. Bueno, entonces es una ligera anteversión. ¿Por qué? Porque hemos pasado de la cuadrupedia a la bipedia. Esto ya es ontogenia y filogenia, esto es otro tema. Pero es como el cuerpo se va y siempre está en ligera anteversión. No quiere decir que haya una lesión, ¿eh? No en todas, pero en la gran mayoría no nos vamos a encontrar. Entonces, una inestabilidad en la parte ventral se verá contrarrestada por los ligamentos isquiofemoral, cubofemoral y iliofemoral. De ahí, hombre, Valerie. Hola, buenos días. Bonjour, hola Mati. Bonjour. Un peu en retard. ¿Eh? Un poco tarde llego. Bueno, ya sabemos que las Perdonadme. fiestas son importantes. Entonces, estos ligamentos van a ser muy importantes a la hora de trabajarlos. Los ligamentos siempre los vamos a trabajar de una forma más como inhibiendo, pero tenemos que hacerlo con cuidadito, ¿vale? ¿Que no podemos llegar a estos? Pues bueno, por la forma que podamos llegar, buscamos un canal para poder llegar a ellos, ¿vale? El José puede llegar a estos fácilmente. ¿El qué? El José llega, ¿eh? A estos. Sí, porque... A los ligamentos de Bertín, que lo digo yo. ¿Sí? Sí, pues mira, esa técnica yo no se la enseñé. Yo tengo una técnica de los ligamentos de Bertín que flipas, ¿eh? Sí, creo que sí que se la enseñaste esta la de que flipas. No. Sí, José, yo he hecho eso. No. Sí, has hecho estas cosas. No, pero... Sí, era yo la modelo. Pues os pido perdón. Bueno, mentira, no pido perdón. Es lo que... A mí no, pídeselo a ella. A mí no me dolió. ¿Seguro? Digo por enseñarte la técnica. Que luego hay otras formas de trabajar esta cadera en los ligamentos de Bertín. Es una técnica que es como más rotatoria, pero claro, hay que trabajar con una mano y con la otra tenemos que trabajar por dentro de la pelvis. Pero hay otras técnicas, ¿vale? Nos hemos quedado. Esto permite la bipedestación casi muscular que inclina la pelvis y lleva la cadera a extensión. ¿Qué quiere decir? Que aquí no van a trabajar el músculo, van a trabajar más los ligamentos, ¿de acuerdo? Por eso muchas veces me duele la cadera, pero muscular no. Es ligamentaria y nerviosa, o visceral, o por bipedestación. Por muchas cosas puede ser, ¿no? De esta forma, el tendón del músculo iliosoas se encuentra en distensión permanente, ejerce una compresión sobre las estructuras circundantes, también sobre el nervio femoral, que transcurre directamente sobre el tendón del iliosoas. Tenemos que tener en cuenta por dónde pasan los nervios también. Debajo del iliosoas se sitúa la bolsa que he puesto ahí. Es una bolsa, está mal escrito. Iliopectinia, que se inflama con frecuencia debido a la sobrecarga. Personas que están mucho rato de pie, ¿vale? Y esto explica por qué el nervio femoral tiene frecuentes adherencias. ¿Qué pasa? Cuando estamos mucho rato de pie, la gente que trabaja de pie, ¿qué hace normalmente? Se apoya de una parte, se apoya de la otra, muchas veces tiene como ligeras parestesias en la parte anterolateral, es una parte así, si cogemos la pierna, una parte como muy media que está entre anterior y lateral, que tiene como un cordón que es como si se le durmiera la pierna, como si notara frío, y es por esto. Entonces aquí, pues lo primero que tendríamos que hacer sería liberar estos ligamentos y después trabajaríamos sobre el nervio, porque simplemente va a haber problemas vasculares, linfáticos o adherencias. Claro que son zonas más conflictivas, porque dice, hostia, entrar a la cadera, pues hace pupi. Pues bueno, entramos con amor y cariño. No pasa nada, se puede entrar. Luego el colon, el ciego, colon descendente, colon sigmoide y los ovarios, ¿vale? El nervio femoral no tiene contacto directo con esas estructuras orgánicas, sin embargo, en distintas patologías, como las dilataciones o los divertículos, van a afectar a este nervio. Cualquier disfunción en esta esfera va a afectar a este nervio. Las tosis renales también dan lugar a que se formen zonas de contacto que fisiológicamente no existen. Cualquier cirugía va a afectar. En el tratamiento de los mencionados órganos, el terapeuta también deberá examinar este nervio femoral. ¿Qué quiere decir esto? Que si encontramos algún problema en estos órganos, el nervio femoral hay que mirarlo también. Primero miraremos los órganos y después miraremos el nervio en este caso. Primero mandarían los órganos. Yo qué sé, una nefrectomía.
hay que tenerlo en cuenta. Una ofectomía también hay que tenerla en cuenta. Una histerectomía, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Si la persona tiene divertículos a nivel del sigmoide, o sea, ya no son los divertículos en todo el colon, sino ya más a nivel del sigma, que muchas veces se puede hacer un divertículo 2, de hecho mucha gente lo tenemos y no sabemos que lo tenemos hasta que no te meten la lamparita, pero tenemos que tenerlo en cuenta. Siempre y cuando, porque estos órganos se pueden inflamar y pueden provocar adherencias en el nervio. ¿Por qué? Porque la inflamación los comprime, bla, bla, lo que hemos dicho siempre, ¿vale? Luego el femoral cuando se anastomosa con el obturador, ¿vale? El femoral, estamos donde estamos. El safeno proviene del nervio femoral, ¿vale? Es una rama que sale del femoral, establece una anastomosis con el nervio obturador en la rodilla, o sea, se unen en la rodilla, y en consecuencia un dolor interno de la rodilla puede deberse tanto al nervio femoral como al nervio obturador. Además, la lesión de uno de los dos nervios puede saltar del uno al otro, lo cual se produce por vía directa, o sea, una anastomosis. Pueden provocarse. El obturador se lesiona, se puede lesionar el femoral. El femoral se lesiona, se puede lesionar el safeno. Si nos hemos pegado un golpe en la rodilla, una caída de rodilla, las típicas caídas de esquí, ¿sabéis? Estas que la gente se va a esquiar. ¿Sabéis la típica caída de esquí? O la típica torcedura de rodilla, pues tenéis que mirar estos nervios. Porque además si este nervio, ¿sabéis lo que pasa? Que yo me lo he encontrado más de una vez. Y luego yo os lo digo, ¿no? Si lo queréis coger, vale. Hay gente que se ha hecho este tipo de lesión, ¿no? En la rodilla, por ejemplo, hace mucho tiempo. Un par de años o cosas así. O unos meses, depende, cada cuerpo reacciona de una forma distinta. Y la persona te viene de repente con un dolor de ovarios. O con un dolor de sacro. O con un dolor de cadera. Tú te vuelves mico tratando esa rodilla, tratando ese problema, y resulta que es el puñetero nervio por una lesión que tuvo en su momento en la rodilla. Y los dos nervios se han lesionado. Y el reflejo va a estar en órganos. ¿Entendéis lo que os quiero decir? O una persona que haya tenido una cirugía, una histerectomía de hace muchísimo tiempo, de repente tiene un dolor en la rodilla. Tú dices, pues en la rodilla no hay nada. Le hacen electromiografías, no hay nada. Le hacen resonancias, no hay nada. Le hacen de todo, no hay nada. Pues el problema es de la operación que le han hecho. Aunque sea una laparoscopia, ¿eh? Tenerlo en cuenta, que no hace falta que nos rajen como a los cerdos. Aunque sea una laparoscopia, puede haber problemas aquí. Y el reflejo va a ser en la rodilla. Y te vuelves loco y dices, aquí no hay nada. O al revés. Tengo un problema a nivel urogenital, pero aquí no hay nada. Y es de la parte distal. ¿Lo entendéis? Sí. Gracias. Alguien contesta, gracias. Sí. Bueno, vale. Dolores lumbares. El nervio femoral procede de los segmentos, hemos dicho, el 1 y el 4. Por los trastornos de este nervio pueden ser responsables de dolores lumbares superiores y medios. No bajos. Serían más dolores lumbares altos y medios. Tenerlo en cuenta. Acordaros siempre del segmento facilitado, que sería la parte más básica, ¿eh? Después ya podemos meter todo lo que hemos dicho. En el embarazo, aparte del nervio ciático, el femoral es el segundo nervio que más frecuentemente se ve afectado. Normalmente cuando tenemos una embarazada, siempre nos vamos al ciático, ¿no? Las embarazadas de que se quejan mucho también. De que si llego a saber qué es esto no me pongo debajo, no. ¿De qué se queja una embarazada? De dolor lumbar, claro. ¿Y dónde nos vamos siempre nosotros? ¿Eh? Y normalmente siempre dónde vamos a ir. Ay, es que tengo ciática, ¿no? Pues tener en cuenta el femoral, ¿vale? Porque es también muy, muy importante. Durante y después del embarazo, en ambos casos. Esto se debe a la creciente compresión y consiguiente descenso de los riñones en el transcurso del embarazo. ¿Qué pasa? Tenemos al bebé que va empujando para abajo, también baja el riñón, va estirando toda la fascia y hay una compresión continua. Por lo tanto, vamos a tener trastornos en este nervio. ¿Sí o sí? Habrá gente que está tan equilibrada que no va a tener ninguno, pero normalmente estamos todos bastante desequilibrados y vamos a tener problemas. Acordaros que aquí en España no hay una cultura de voy a intentar tener un hijo, me voy a hacer un tratamiento osteopático para estar lo mejor posible. No, eso no lo hacen. Aquí, bueno, sí hay gente que sí, yo tengo gente así, ¿no? Pocos, sí, pero que generalmente, como por ejemplo en el resto de Europa, cuando va al ginecólogo y tal, el osteópata está cerca y se hace el equilibrio para que después no haya problemas, pues tenerlo en cuenta. No solo el ciático. Vamos a mirar el femoral y la sintomatología que tiene ya el nervio femoral por sí. ¿De acuerdo? Luego tenemos los dolores de cadera.
Este nervio transcurre por la cadera y emite algunas fibras a los ligamentos iliofemoral, isquiofemoral y pubofemoral, como hemos dicho antes, y participa frecuentemente en los procesos patológicos de la cadera. En cadera tenemos que poner muchas cosas. Podemos tener el problema del labrum, que es cirugía, acordaros. Donde se mete la cirugía, después tenemos que mirar a ver qué déficit ha quedado, porque hay muchas estructuras y no es que operen más, sino que el bisturí se puede ir. Pues tenemos procesos artrósicos, artríticos, problemas posturales, y aquí también tenemos los problemas viscerales que van a incidir. Por lo tanto, esto tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? La interacción con el nervio ciático. La raíz nerviosa del E4 participa tanto en el plexo lumbar como en el plexo sacro. Por lo tanto, contribuye a la formación del nervio ciático y del femoral, y a través de esta vía los dolores nervio ciático pueden pasar al nervio femoral o viceversa. Aquí estos dos se dan la mano, ¿vale? Hoy te toca a ti, hoy me toca a mí. Esto puede tener varias consecuencias, ya que los nervios son los más largos y más grandes de los plexos correspondientes, tanto plexo lumbar como plexo sacro. Por lo tanto, ahora cuando nos venga una ciática, vamos a pensar en el femoral o la sintomatología del femoral, que no nos haga confundir con un ciático. De ahí el LASAC, el bragar, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de trabajarlo, ¿no? Y saber desglosar más en nuestro terreno qué podemos hacer con todos los test ortopédicos que se suelen usar para hacer distinciones, teniendo en cuenta también pues, todas las vísceras y todo lo demás. Aquí en este no es. Ah, no voy a meter el cráneo ahora. Lo de la claudicación intermitente, que también es algo muy común en las consultas. No sé si os lo encontráis, ¿no? Transcurre por la zona proximal cerca del sistema vascular de la extremidad inferior. Los trastornos del nervio, adherencias o compresiones, sobre todo, alteran simultáneamente la vena femoral y la arteria y los vasos linfáticos. También en el tono, dilatación y contracción de la misma, de la arteria femoral, está controlada por fibras simpáticas que llegan también por el nervio femoral a la arteria. Es decir, las fibras simpáticas, la información le va a llegar por medio del nervio femoral. Por lo tanto, aquí ya tenemos que tener en cuenta este nervio y toda la parte venosa y arterial. ¿Vale? En el caso de que hubiera... Es que eso no es muy habitual. ¿Sabéis que hay personas que tienen... no un brote de inflamación? ¿Sabéis que cuando hay un brote de inflamación, sobre todo el sistema inmunitario, los ganglios se atrofian, ¿no? Gente que tenga faringitis, normalmente los del cuello se ponen faringitis, laringitis, micosis de garganta, los ganglios se hinchan, ¿no? Se inflaman, sí. Otitis o demás. Pero luego hay gente que los tiene algún ganglio atrófico, es decir, tocáis y es una bola que se ha quedado ahí fija. En la ingle también puede pasar. Ahí simplemente tenemos que distinguir si ese ganglio está atrófico por motivos X o simplemente pues hay un problema en el sistema. ¿Está lloviendo? No. Por el sistema inmunitario, pues aquí anoche diluvió, ¿eh? O sea, una Sí, tormenta. Arrasa también. Tenemos que tenerlo en cuenta. Por este nervio puede haber, si hay una atrofia, tenemos que tirar un poco más hacia detrás a ver qué tipo de enfermedad ha tenido esa persona. ¿De acuerdo? También tenemos que tener en cuenta a nivel de cadera, lo digo por la claudicación intermitente, porque yo me he encontrado alguna persona operada de ganglios de la ingle, de criptorquidia, de varicoceles, sobre todo en hombres, que después tienen problemas en la cadera de claudicación intermitente, pero el origen ha sido una cirugía. ¿Vale? Entonces tenemos que trabajar más a nivel de adherencias y a nivel de movilizaciones, porque hay mucha gente que va a tener problemas a nivel arteriovenoso, pero no va a tener un signo que el típico que vemos de edemas, de cambio de piel, de congestión. No, visualmente no lo vamos a tener. Por eso no vamos a usar el pulso y sobre todo empecemos a acostumbrarnos a tocar los ganglios de las ingles, ¿no? A palparlos. Acordaros que es muy superficial, que no hace falta meter el dedo, ¿vale? Pero eso, tenerlo en mente, para cuando estéis en consulta, tenerlo en mente, ¿no? Del por qué. Luego las lesiones deportivas en el borde anterior de la tibia y del pie. Vosotros la tibia no lo usáis mucho, ¿verdad? Pregunto. ¿Qué quieres decir? Nunca tratáis la tibia. Yo nunca os he visto tratar una tibia. Pues, Para el caldo. ¿Quién ha dicho lo del caldo? Yo. Ahorita. Ah, sí, porque tiene mucho tuétano y tiene mucha vitamina. Claro. Sí, bien. Pues la tibia... Pero el periósteo de la tibia sí que la trabajo. Bueno, pero tienes lo que sería el borde tibial, pero luego tienes la parte que podemos tocar también, la tibia más lateral. Aquí tenemos muchas inserciones, por eso os digo que cuando trabajáis algo, trabajáis solo una zona, no. Se pueden trabajar, depende de la zona que trabajes de la tibia, también tiene que ver con el estómago.
la curvatura mayor sobre todo. ¿Veis? Hay una relación ya directa, ¿vale? ¿Cómo se relaciona la tibia con el estómago? Por mediación de las fascias profundas. Fascias. Fascia. Oye, también puede ser por una cadena muscular también, o por una cadena nerviosa. Tú vas sacando el nervio, lo vas desglosando el nervio, pum, 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 te vas hacia abajo. Eso lo descubrí yo con la medicina china. Pero vamos, es un punto que sí que coincide bastante. De hecho, bueno, hay que buscar el punto, porque todo el mundo no lo tiene en el mismo sitio. Y, por ejemplo, un problema de estómago puede ser propio de estómago. Puede ser de un segmento facilitado. O puede ser de una torsión, ¿vale? O simplemente el sistema nervioso entérico que no está bien. O te has pegado un latigazo cervical y luego esto deja de funcionar. Pero que se va a reflejar en esta zona. Porque hay gente que en esa zona, yo lo que me he encontrado que a veces tienen como rampas. Que se encoge el músculo por delante, ¿lo has visto alguna vez? El día anterior, sí. Sí. Hace mucho daño. Pues muchas veces tiene que ver con estómago, ¿no? O gente... Una buena resaca. ¿Eh? Una buena resaca. Una buena resaca. No, eso sería el hígado, cariño, no el estómago. ¿Qué lo dices por experiencia, Valerie? La edad tiene un grado, ¿sabes? También. Los demás no escuchéis. Entonces tenerlo en cuenta, ¿no? La tibia hay que trabajarla. Y también la tibia, al trabajar a nivel perióstico, puede cambiar la posición, tanto a nivel de mortaja como a nivel de rodilla. La uña tibial como gire, hace pupita, ¿vale? Incluso puede llegar a hacer ulceraciones, ¿vale? Esto rara vez vais a tener una parestesia, os lo vais a encontrar muy pocas veces, muy raro. Tiene que haber otro tipo de complicaciones para que encontremos una parestesia, ¿de acuerdo? Los síntomas más frecuentes son dolores difusos y sensación alterada de la temperatura en la zona y en el pie, ¿vale? Hostia, es que se me calienta esta zona. Eso seguramente lo habréis oído bastantes veces. Sí. El nervio obturador. Oye, los demás podéis hablar, ¿eh? ¿Quién hay por aquí? Es que no os veo. Yo es que no me veo hoy, no sé dónde tengo. José, ¿qué he hecho mal? No sé, no te veo. Pues algo he hecho mal, para variar. No sé, algo he hecho. Entonces, vamos con el nervio obturador. Segmento L2, L4, trayecto, agujeros intervertebrales, psoas mayor. Aquí el psoas tiene mucha importancia. Mucha importancia. También os vuelvo a repetir, vamos a tener que empezar a trabajar el psoas de otra manera si trabajamos a nivel nervioso, con amor. Cuadrado lumbar es muy importante, ilio lumbar, sacro ilíaco y el obturador interno y externo. La inervación sería el obturador externo, el interior que se divide en dos partes, la rama anterior sería el aductor largo y corto del pectíneo y el grácil, la rama profunda sería el aductor mayor. Estos son os he puesto los músculos principales, ¿de acuerdo? El tratamiento serían todas las superficies adyacentes al plexo lumbar, movilización del ilio en ambos sentidos, ligamento iliolumbar, membrana obturatriz, porción inferior y el músculo obturador externo. El tratamiento de superficies y fascias es lo que vamos a hacer en la práctica, ¿vale? En estos tratamientos no suele haber trus, pero aquí los vamos a hacer, en todos los que se puedan, para que veáis cómo se libera antes, si haciendo un trus directo o haciendo un tratamiento de fascias y superficies. Porque aquí después vais a tener que distinguir, según el tipo de persona que tengáis que tratar, cómo podéis entrar mejor. ¿Vale? O sea, ya ahora tenéis tiempo para educar la manita, ¿eh? Entonces, las relaciones que tenemos, en caso de parálisis también, por una fractura pélvica puede provocar una parálisis en este nervio. No es posible realizar una aducción por encima de la línea media, o sea, la persona no puede mover la pierna. La parálisis del nervio obturador se produce por un parto. El paso del feto por la pelvis, el nervio se comprime en la cara interna de la pelvis y puede lesionarse. También se puede correr el riesgo en caso de intervenciones quirúrgicas de próstata. También te puedes encontrar con la lesión de este nervio. Los aductores quedarán más debilitados. El aductor, falta reflejo aductor. La zona cutánea sensible de la cara interna distal del muslo y muestra una hiposensibilidad. ¿Qué pasa aquí? Que sobre todo lo vais a encontrar en cirugías. Bueno, si hay una fractura de pelvis ya está, eso es lógico, ¿no? Pero aquí es donde lo vamos a encontrar más en cirugía, sobre todo de próstata. A ver, que pueda haber más, pero os he puesto las más comunes. Y en el parto. En el parto y en el embarazo. Depende de cómo se coloque el nene. Pues hay gente que dice, ay, ya lo tengo encajado, ¿no? Es que lo tengo aquí abajo, me aprieta y me duele todo. Es que me duele la parte interna de las piernas. ¿Por qué? Porque el bebé está apretando el nervio. Y después del parto lo mismo.
por posición. Pensar que la gran mayoría de nosotros cuando hemos ido a parir, los que hayan parido, bueno, yo no he parido, esta lesión queda bastante. Y siempre nos vamos a los otros, ¿no? Al típico, al ciático, ¿no? Pues veis que el ciático, el femoral y el obturador hay que tratarlos. Hay que tenerlos en cuenta. Sobre todo si ha dicho que ha tenido un embarazo molesto, qué tipo de molestias ha tenido durante el embarazo, cómo ha sido el parto, cómo no ha sido el parto. Es que nació por cesárea, sí, ha nacido por cesárea, muy bien. Pero durante el embarazo, ¿qué notabas? ¿No? Pues eso lo tenéis que preguntar. ¿Qué tipo de molestia, qué tipo de dolor, qué había ahí? El dolor en las rodillas. El nervio obturador inerva a amplias zonas de la rodilla, sobre todo la cápsula interna, el ligamento interno, menisco medial y gran parte del ligamento anterior. En caso de molestias de la rodilla, el terapeuta también debe incluir el nervio obturador en la exploración, lo que hemos dicho antes. Si tengo un problema de rodilla, ¿pero qué es? ¿Puramente mecánico articular? ¿O tenemos ahí un nervio de vacaciones? Aurora, cuando dices la cápsula interna, ¿es la cápsula dentro de la rodilla o la parte interna La de cápsula la rodilla? de la rodilla. La cápsula. Cápsula, nada más. ¿Vale? También, bueno, en la exploración, por eso os digo, cuando alguien, o sea, lo que sea, bueno, incluso si ha sido un traumatismo, incluso cuando la gente dice, es que me han operado el menisco, sabéis que hay mucha gente que le duele la rodilla y siempre se pone el menisco, ¿no? Que muchas veces miran y no hay problema de menisco. ¿No, Laura? Sí. ¿Eh? Sí, sí. Es este nervio. Es este nervio que lo provoca. ¿Vale? Vale. Este nervio irrita a menudo el agujero obturador por lesiones de la articulación sacroiliaca, por lo tanto, una persona que tenga lesiones en la sacroiliaca, muchas caídas de culo, muchos golpes de culo, mucho rato de pie, mucha curva lumbar, mucha intervención pélvica, embarazos, partos, malas posiciones. Gente que hace yoga, mucha gente que hace yoga se encuentra con que le duele la rodilla y el problema está en la sacroiliaca porque está comprimiendo este nervio. Se coloca, se recoloca, bueno, biomecánicamente hablando, se reestructura y esa persona puede seguir haciendo yoga sin ningún problema. El dolor de la rodilla se va a ir. ¿Nunca habéis visto que hay gente que no puede hacer esto de las piernas cruzadas o piernas raras en yoga? Porque no duele la rodilla, ¿no lo habéis oído nunca? Sí. Oh, es que hago esto y después acabo con un dolor aquí, se señala la sacroiliaca. ¿Por qué? Porque por la forma en que pone las rodillas está irritando el nervio y el dolor le va a ir a la sacroiliaca o viceversa. Os vais a encontrar con las dos cosas. También las cistitis pueden provocar este nervio, pueden provocar irritación en este nervio, que puede desencadenar dolor en las rodillas. También hay gente, quitando este nervio tan bonito, que tiene cistitis asintomáticas, pero lo que le duelen son las rodillas. No porque le duela una rodilla siempre va a tener cistitis, cuidado, ¿eh? Ya sabéis que las cistitis pueden ser sintomáticas o asintomáticas, igual que todas las enfermedades. Pues tenerlo en cuenta, ¿vale? El dolor inguinal, ya por la cercanía del nervio obturador ha de considerarse el dolor de la zona, así como el anillo inguinal. O sea, simplemente por donde pasa el nervio y por donde está, pues ya se considera. Las cistitis. A ver, los de visceral que han hecho vejiga. Contarme cosas. Y ve, tú no. ¿No tenéis vejiga? Seguro que habéis ido a clase algún día. Es que tengo serias dudas. La vejiga, sobre todo cuando está llena. ¿Eh? Está en contacto con el músculo obturador interno. Si se producen adherencias, el músculo aumenta la tracción de la membrana obturatriz, que a su vez puede desencadenar una compresión del mismo nervio. Si a eso, cuando la vejiga está llena, le sumáis una cistitis asintomática, pues ya tenéis el pack completo. ¿De acuerdo? ¿Lo habéis entendido? Vale. La enfermedad de Pertes, que es la necrosis aséptica de la cabeza del fémur en el niño y en el adolescente, donde más se da, evidentemente. Puede deberse a la membrana obturatriz, ya que por el conducto obturador no solo pasa el nervio, sino también la arteria obturatriz, que en el niño y el adolescente irriga la cabeza del fémur. También puede ser, bueno, la enfermedad de Pertes es típica en niños y en adolescentes, ¿no? Pero nos podemos encontrar con necrosis en gente mayor, necrosis de cadera, que también sería un problema en esta arteria, ¿vale? En la arteria obturatriz. Entonces sería arteria obturatriz, membrana obturatriz y nervio. También tenemos que ver el grado de la necrosis que tiene. Eso se llama médico y tiene que ir a un médico, evidentemente. Normalmente esto
corta en la cabeza del fémur y se pone. Evidentemente, mucha gente tiene un dolor, no sabe de qué, hasta que se le hace una prueba y evidentemente se ve que hay una necrosis, ¿vale? Nosotros eso no lo sabemos sin una prueba por imagen. Pero tenerlo en cuenta que esta zona es muy importante que esté muy bien irrigada. La relación con L5. Procede del L2, L4, pasa a la primera articulación sacra a la altura del segmento del L5. Suele contactar regularmente incluso con la porción inferior del ligamento iliolumbar. Si se producen adherencias, el nervio obturador también se reacciona con dolor a las lesiones del L5. Por ejemplo, a través de esta vía, las lesiones del L5 pueden desencadenar dolores en la ingle. ¿Qué pasa aquí? Esto está muy relacionado por segmento, por donde salen. Por lo tanto, siempre que decimos el dolor de la cadera, pues como veis, de momento tenemos varias cosas a tener en cuenta, pero sobre todo es el nervio. A la hora de trabajar, cuando trabajamos los anillos inguinales, cuando trabajamos membranas obturativas y todo esto, yo espero acordarme en aquel momento, vamos a intentar trabajar con palanca para que veáis la diferencia de tratar a nivel facial o a nivel con palanca. Estas son formas de que a la hora de trabajar vosotros, ¿dónde vais a encontrar una mejoría más rápida? ¿Vale? Si trabajando con una palanca o trabajando directamente a nivel tegumentario. Esto ya según la persona. ¿De acuerdo? Los bloqueos en la articulación sacroiliaca. Teniendo en cuenta la cercanía espacial de esa articulación, es lógico que las disfunciones de la articulación tengan gran influencia sobre este nervio. También cabe destacar las afecciones reumáticas inflamatorias. La articulación sacroiliaca a menudo también estará inflamada. Esto explica que muchos pacientes pueden tener dolor en la ingle. La sacroiliaca. Me parece que alguna vez, sí, bueno, el rafé sacro, ¿sabéis los bordes? Sí. Esta parte que es ahí, que no es una aponeurosis, no se sabe lo que es. Bueno, el rafé, ¿vale? Esto hay que saber trabajarlo. Y también hemos dicho muchas veces, ¿no veis que tiene como hinchada la zona? ¿No? Aquello, mucha gente tiene como edema. Edema. Esto, por eso siempre os he dicho, cuidado si hay un edema. ¿Por qué? Porque va a incidir sobre un nervio siempre. Porque tenemos un problema de irrigación. Y a la hora de atacar esa zona, si nos tocamos, vamos, yo me toco y me pego. Porque me duele. Pero entonces aquí tenemos que distinguir. ¿Qué tenemos que distinguir aquí? Si es edema por linfático, por... ¿No? ¿Qué? Tenemos que distinguir si es el coronavirus o la gripe A, ¿no? También. Si hay alguna enfermedad degenerativa. Si tenemos alguna enfermedad degenerativa. Y también tenemos que, bueno, ya lo veréis en el plexo lumbosacro, perdón, cómo tenemos que trabajar los diferentes agujeros sacros. ¿Vale? Para poder trabajar luego con una meninge. Sobre todo, enfermedades degenerativas, inflamatorias, que haya un brote, no haya un brote. Y tenemos que también ver qué hay en el contenido, las vísceras, en esa zona. Supongo que en visceral ya os habrán hecho la relación, pero es importante que tenerlo en cuenta. Sobre todo es que en estas zonas la parte visceral es muy importante y la craneal, no solo esto. Van las tres juntas, ¿no? Yo, bueno, por lo menos a la hora de trabajar, yo no las separo. También puede haber un dolor en la ingle. O sea, ya veis que el dolor en la ingle es... Casi todos van a tener un dolor reflejo. Simplemente cuando hagamos las maniobras, o sea, de rotación interna, externa, aducción, abducción, flexión, extensión, vamos a distinguir de dónde van a venir. Y coger puntos distales, vamos a inhibir, vamos a bloquear una zona del nervio y vamos a ver si ganamos o no ganamos. Si ganamos, pues resulta que es el nervio. Perdón, resulta que no es el nervio. Si no ganamos, cuidado, sí, tenemos otra cosa que adjuntar. ¿Vale? Los trastornos de la pelvis menor. El nervio está estrecho contacto con el músculo obturador interno, justo antes de la entrada del agujero obturador, y el nervio atraviesa el músculo. Los trastornos de la pelvis, adherencias o tosis, que hemos dicho antes, tienen una influencia directa en el tono del músculo obturador interno y por lo tanto en el nervio. Lesiones durante el parto. Pues me parece que ya lo hemos dicho, ¿no? El nervio transcurre solamente a lo largo del plano de la entrada de la pelvis, sobre todo en la línea arqueada. La sintomatología típica del nervio obturador se puede producir como consecuencia de la cabeza del feto, que permanezca largo tiempo en contacto, lo que hemos dicho antes, que esté presionando. También durante el avance del parto. Ya sabéis que hay muchas mujeres que van dilatando muy poquito a poco, pero el nene está encajado ahí. Entonces, eso es una compresión continua. Y si a eso le añadimos las contracciones, pues más cosas todavía. O cuando se interrumpe. Es lo que a veces... la mujer está dilatando normal, las contracciones normales y de repente, ¡pum!, eso se para, ¿no? Esto también tenéis que tenerlo en cuenta, que os den esa información.
A mí que me diga una mujer, he estado 48 horas de parto, no. El parto es el expulsivo, lo demás es que estás dilatando. ¿Eh? En ese lapsus de tiempo es lo que tenéis que tener en cuenta. ¿Ves? El expulsivo ya viene fuera. Pero, ¿cuánto rato ha estado ahí dilatando y aguantando? Es lo que hay que tener en cuenta. Y llega con primero de las contracciones uterinas. Los síntomas frecuentes son dolor inguinal y debilidad en los abductores. ¿No os habéis fijado cómo andan las recién paridas a veces? ¿No os habéis fijado en eso? ¿En rotación externa? No, pero ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Espatarradas, un poco. Espatarradas y ligeramente flexionadas hacia adelante, ¿no? Pero, y la parte interna del pie no la apoyan. ¿Por qué? Porque les duele, tienen debilidad. En esa cosa hay que fijarse. Bueno, lesiones durante el parto ya lo hemos hecho. Pues bueno, aquí hemos acabado. En principio, no siempre. Aquí faltan 3 o 4 nervios más que los haremos el próximo día. Faltan 3 o 4 solo, muy pocos. ¿Dudas sobre lo que hemos hecho hasta ahora? ¿Dudas? ¿O algún examen online o cómo va la vaina? No, Gracias. ¿Quién ha dicho no? yo. Venga, Julia. Bueno, todos ¿Dudas? decimos no, todas, ¿no? ¿Eh? Que creo que todas decimos no a exámenes. Es la delegada, la Julia es la delegada. No, es la Ivete, la delegada. Yo me dejo caer de vez en cuando por aquí. Vale. ¿Dudas sobre esto que hemos hecho? Vale, pregunta. Hemos hablado de, bueno, la parte terminal, la última parte en teoría del plexo lumbar. Vale. Por el cráneo, ¿qué podemos hacer con el plexo? Trabajar sobre temporales, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué parte de los temporales? Pues la articulación, pues no lo sé. ¿Esa articulación con que es anastomosa? No lo sé. No, pero los temporales por su relación con la pelvis, ¿no? Vale. ¿Y qué otra parte tiene relación con la pelvis del cráneo? El esfenoides también no tiene relación con la pelvis. Sí, pero esa relación no la hice yo en posturología. El occipital. El occipital. ¿Y qué más? Una compresión occipitotemporal, ¿qué puede pasar? Occipitotemporal, sin meter las cervicales. Occipitotemporal. Pues un bloqueo de la sacroiliaca. ¿Y qué más pasaría? Está cerrando el agujero. No te oigo, Román. Está cerrando el agujero rasgado posterior. Puede cerrarlo. Vale, ¿y qué pasaría? Que habría una compresión del vago. El vago, Síntomas vegetativos. A ver qué dice Román, ¿qué has dicho? El vago y la arteria meningia media también puede estar cerrada. Y frénico. ¿Y qué pasaría? Pues a nivel visceral el vago podría alterar las vísceras de la zona y estas a su vez hacer una compresión del nervio femoral, el obturador y todo esto. ¿Y qué más? Y a nivel vascular también. ¿Y qué más? A nivel de fascias. ¿Qué más? Bueno, si me vas diciendo... Se me acaban las ideas, ya no sé qué más. A ver, siempre se os olvida el sistema nervioso entérico, ¿eh? No, bueno, sí, síntomas vegetativos en general. Vale. Entonces, ir pensando qué partes del cráneo nos va a ayudar. Y sobre todo tenemos varios nervios que afectan el pie, ¿no? La cara interna y la cara externa del pie. ¿Con qué trabajaríais? Y también tenemos los segmentos facilitados, que sería a través de la dura, ¿no? Y para trabajar la dura, ¿cómo podríamos trabajar desde aquí? Pues sutura sagital por la os. Bueno, eso para la bipedestación, para postura, pero para trabajar todo lo que es la dura madre, para ver si hay segmentos facilitados, ¿cómo lo trabajaríais? Pues Que conteste otra que no sea la Valerí. No, suboccipital no, Valerí.
He dicho que no me metan las cervicales, solo cráneo. Pues la tienda, la os. Más estructural, más fácil todavía. Pensar, La estructura sagital, el otro día comentaste también que iba relacionada con el plexo lumbar. sí, por la postura. Sí. Bueno, eso ahí no te voy a pegar bronca, tú no has hecho posturología. Pues La técnica esta, los parietales están muy, claro. Esfenoides. la técnica esta de coger los agujeros de lo occipital y de sacro y tirar. Los agujeros, los cóndilos, habla con propiedad. Ay, los cóndilos. No. Algo en el cráneo, pensar, ¿eh? Que es fácil. ¿Qué nos puede decir, por ejemplo, qué segmento está hiper o hipomóvil? Porque vamos a hacer vértebra por vértebra, ¿eh? Vamos, en agosto no cojáis vacaciones, ¿eh? Yo ya he pedido las llaves de Ismete. ¿Qué? Venga, va, pensar un poquito. Venga, va, que seguro que lo sabéis. Venga, pensar un poco. ¿Quién está en craneal de aquí? Los que están en craneal. Venga, va. Habla. Los que no estáis en craneal, no. Repite la pregunta, va. A ver. Otra vez te la digo. Sí. ¿Qué estructura podemos trabajar para la dura? Saber qué segmento está hiper o hipomóvil o qué segmento está, bueno, qué segmento está facilitado que nos va a provocar una nocicepción que nos va al emplexo, que nos va a provocar todos estos problemas. O cómo podemos testear. Y has dicho que a través de las membranas de tensión recíproca, ¿no? No. He dicho estructura, estructura. Hueso. Duro. El etmoides. Sí, es mucho más fácil que todo eso. Mucho más fácil. Mucho más fácil. Tú no sirves, tú no contestas. Tú no. ¿Qué? El agujero magno. ¿Lo entendéis? No. Vale. ¿Cómo es el agujero magno? Hace esto, ¿no? Y por ahí, ¿qué sube? La dura madre. La dura La madre. médula espiral. Exactamente. Si, por ejemplo, nosotros nos tocamos el agujero magno nuestro, y ahí se insertan muchas cosas, ¿no? Si os tocáis el agujero magno, tocároslo un poco. Hostia, qué migraña tengo, yo no me lo toco. ¿Vale? ¿Veis que una parte está más tensa que la otra? La parte de abajo, ¿eh? Los puntitos. Que tiene que ver con los paravertebrales, ¿no? A su vez no puede decir qué tipo de lesión tenemos en esa zona. O si está compensando, porque si os acostumbráis a tocar todo lo que se inserta en ese trocito tan pequeño, podemos comprobar si tenemos torsiones o rotaciones. Entonces, a través de ahí podemos después, depende de qué parte toquemos del agujero magno, que es chiquitito, pero tenemos que tener los deditos acostumbrados, vamos a ir tocando vértebra a vértebra. Y nos va a dar un tipo de sintomatología. No sé si habéis hecho esta técnica alguna vez. No. Pues esta técnica también se usa mucho para visceral. Sobre todo yo lo aprendí con los suizos. O sigui que a través de palpar l'agujero magno pots... No, todo el agujero magno no. Zonas, el agujero magno se divide en varias zonas. Entonces, Pots fer un test de les vèrtebres. ¿qué? Pots fer un test de com estan les vèrtebres. Sí, claro. Porque estamos hablando de la dura madre. ¿La dura madre qué es? ¿Qué es la dura madre? Pues el tubo que Parte externa de recorre la faringe, ¿no? el sistema nervioso, la médula espinal y las airas de nervios periféricos. No es que no sé si habéis hecho esta técnica, os la han explicado alguna vez. No. Es una técnica como muy simple, es complicada, pero es simple a la vez y nos va a dar bastante información. A cualquier nivel, ¿eh? Tanto a nivel estructura, como a nivel cráneo, como a nivel víscera. Simplemente tenemos que saber en qué parte, en qué segmento estamos y por qué lo hacemos o qué queremos conseguir. Eso se puede unir en una generalidad del sistema nervioso. Pero es una técnica que, bueno, es simplemente, acostumbrarse a hacerla. Es una técnica que es rápida, pero tienes que saber qué tocas, por qué lo tocas y para qué lo tocas. Y depende del resultado que te dé, dónde tienes que ir. O sea, no es toco aquí y es esto, no, vale, sí. Tocas ahí y es eso. ¿Y ahí qué vas a hacer? Dado esta información, yo qué sé, que
es L2. ¿Qué haces en L2? ¿Qué hay en L2? ¿Qué implica? Pues tenemos la parte visceral, tenemos la parte neurológica, tenemos la parte vascular, tenemos la parte mecánica compensada, ¿vale? Incluso con los suizos no, sí, los suizos fueron también. Se van mucho a lo que es porque son muy etiópatas esta peña, se van a la parte más intestinal, ¿no? Intestino delgado, intestino grueso, ¿vale? Que se meten ya en enzimas, vitaminas, bla, 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 todo el rollo, y se van más también, después se van directamente a la parte del cerebro. Vaya rollo que os estoy pegando. Vale, lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí, ¿vale? ¿Seguimos? ¿Os ha servido de algo esto? ¿No contestáis ninguno? Supongo que sí, o no. Da igual. Sí, pero esto yo lo entiendo, pero se ha de hacer con la práctica. A ver, primero ¿Qué me estás contando? pasan los suboccipitales, los nonios. Pero la Y musculatura... acceder al agujero no es tan sencillo y sentir las partes requiere práctica eso. Valerie, te he dicho que es una técnica que es sencilla aparentemente, pero es complicada. Claro. ¿Por qué? Porque de ahí tú tienes que desglosar dónde vas y por dónde vas. Si tú a uso, en vez de la parte medular, le quieres sumar más la parte posturológica, evidentemente está la musculatura anónea y todo lo que ello implica. ¿Qué va a implicar? Va a implicar ojo, boca, ATM. Y la parte de deglución y la parte de la lengua. ¿Te acuerdas de la lengua cuando decimos la lengua? Sí. Pues todo eso va a implicar una serie de cosas. Pero ya no te puedes ir a un nervio del plexo braquial. Pero lo que vamos a hacer es trabajando solo el agujero magno, para saber la médula, qué segmento y por qué está bloqueado, en función de lo que presente el paciente. ¿Me entendéis ahora? Yo, por ejemplo, ahora me he apretado más en la parte derecha y la parte derecha de mi cuerpo, perdón, izquierda, noto calor en la cara. ¿Por qué? Porque hay una compresión arterial. ¿Entendéis? Eso es lo que tenemos que entender. Saber distinguir la sintomatología que presenta el paciente. Y esto es importante, ¿eh? Porque ahora cuando nos reconozcan, nosotros tenemos que saber hablar dos idiomas, el del médico y el nuestro, y dejarnos de pajas mentales. Para darle la vuelta a un médico tienes que saberos esto. Aunque sean muy pro osteopatía los médicos. Cuidado. ¿De acuerdo? ¿Lo entendéis o no? ¿Tan complicado lo veis? No es complicado. Que también, por ejemplo, a nivel de esta zona, como ha dicho el Valerí, la musculatura anona y lo que implica, si nos fuéramos a un problema ocular, me parece que estoy derrapando, pero es igual, yo lo explico. Si os parece mucho rollo, lo cortamos, ¿eh? No, sigue. Sí, solo han dicho dos no. Sí, tira. El resto se calla. ¿Y ves qué hago? Di, lo que pasa es que están cortando el césped y tengo silenciado esto. Ah, vale. Explica. Joder, cortándose. ¿Qué? Nada. No dijo José. Aquí, nada, que se mete conmigo, que he aprovechado para meter ahí. Ah, vale. Baza. Entonces, lo que hemos dicho, por ejemplo, en un problema ocular. Sabéis vosotros que hay cefaleas de origen digestivo que afectan a la vista, ¿no? Y puede haber una compresión o una irritación en la entrada de la musculatura anónea. Si la musculatura anónea se espasma, va a tener con el sistema ocular. Pero por la cercanía del nervio vago, sistema entérico, también puede ser al revés, que un problema digestivo, concretamente hepático, que es el más normal el hepático biliar, es el más normal. No es solo ese, pero el más normal es el hepático biliar. Pero del estómago también. Sí, pero el estómago tendrá otra sintomatología. Si es de hígado, vas a tener más problemas como de inestabilidad, como de... No, neblina en la cabeza sería más bazo, no es tanto hígado. Y bazo por aquí, no, bazo nos iríamos más a otra sutura, nos daría más información a otra sutura. Pero pensad aquí que sería hígado, ojo, hígado, o bloqueos directamente en el vago junto con el frénico, que hay un espasmo en el diafragma y está provocando una compresión en el hígado. Es lo que quiero que penséis en esa cadena. Claro, siempre hay varias estructuras, y aquí estamos hablando de un propioceptor principal que es un ojo. ¿Vale? Y a su vez, si esto se va superponiendo en el tiempo, que vamos a llegar con un problema
auditivo también, nos va a implicar el oído. O vértigos o acúfenos. Tinnitus. Por eso hay muchos tinnitus y muchos acúfenos incluso que te pueden venir del plexo braquial. ¿Por qué? Por compresión de un nervio. Por eso tenemos que sobre todo distinguir la sintomatología que represente el paciente, lo que tengáis, y la carga que tenga anterior, es importante. Pero también pensar que todos estos nervios no están solos, no es una autopista con 25.000 carriles y van separados. No, no, no. No hay una mediana entre ellos, todos se van usando y van saliendo. Por eso un problema de la femoral te puede dar un problema en el safeno. O en la arteria femoral te va a dar un problema en el nervio safeno. ¿Por qué? Porque todo el recorrido están dándose las informaciones y el cuerpo va a ir compensando. Pensar siempre que todo lo que es el córtex, tálamo, hipotálamo está unido, que es donde va pasando todo el rato la información. Y si ahí entre medias tenemos nocicepciones de nervios que no hacen su función o porque están bloqueados, pues la información va a ir cambiando. Por eso es importante que sepamos distinguir los segmentos facilitados de la columna. Cuidado que dentro de los segmentos facilitados tenemos que tener en cuenta si tenemos hernias, ¿vale? Si tenemos espondiloartrosis, espondilolistesis, si tenemos estenosis, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta también. Y tener en cuenta que solo miramos siempre las hernias cervicales y lumbares, ¿no? Que es lo más habitual que miráis. Acordaros de las hernias dorsales, que también las hay, ¿eh? Sí. Sí. Pues tenerlo en cuenta. Y dorsales donde hay más médula. Por lo tanto, un estrechamiento dorsal o que tengas una hernia o una protusión cuando esto se inflama, cuidadito, que nos va a dar una serie de problemas cuando una hernia ha sido... Pero la hernia dorsal es cuando ya hay una patología previa, ¿no? Tipo escoliosis o cosas de estas, ¿no? Si no, es muy raro, ¿no? No, yo tengo dos... No, Valerí, porque yo la tengo y no tengo ninguna... No. Pero tú sí, Olga, que es rara. Ya, es que yo soy rara ya. Qué maja. No, las hernias dorsales pueden ser por varios motivos. Yo tengo dos, pero fue de saltar en paracaídas, por ejemplo, por compresiones. O por hacer muchos esfuerzos a nivel dorsal, todo lo que sería el manguito de rotadores, también te lo puedes encontrar. O por una persona que tenga un excesivo pecho y poca espalda, también te la puedes encontrar por eso. O porque ya embrionariamente ya tienes una tendencia natural a tener ese tipo de hernias, ¿no? Eso ya entraremos otro día, ya José, que es el especialista en embrio. Pero bueno, ¿os ha quedado algo claro de momento? Hola, Clement, ¿te ha quedado algo claro? Sí, sí. Bueno, ¿empezamos con el plexo sacro? ¿Os parece? Sí. Sí. Hola, Óscar. Hola. Segmento L4, S4, ¿vale? El nervio glúteo superior, nervio glúteo inferior, nervio cutáneo femoral posterior, nervio ciático, nervio tibial, nervio peroneo y nervio pudendo. El próximo día haremos pudendo, ¿vale? El tratamiento de las superficies y las fascias, pues la transición lumbosacra, movilización e inhibición del rafe sacro, músculo piriforme, piramidal, estiramiento del colon sigmoideo, elevación del ángulo recto sigmoideo, ensedestación, tronco simpático por encima de la fosa isquiorrectal y la fascia de Delbet. ¿Cuál es esta, la fascia de Delbet? Está por ahí. ¿La fascia anterior sacra? Esa prima del Retius. Sí, no lo sé, ni lo he mirado. Ya lo buscaré. ¿Habéis hecho los estiramientos del colon sigmoideo, elevación del ángulo recto sigmoideo en sedestación? ¿Los habéis hecho estas técnicas? En visceral, digo. Ya. ¿No? No me suena. No lo recuerdo. ¿Sí? No lo recuerdo yo. A ver, los que están en visceral ahora, ¿las habéis hecho? Sí. Yo creo que sí. A ver, no con este nombre como tal, pero sí, porque cuando coges a la zona de la fosa ilíaca, ¿no? Izquierda, ya elevas, ¿no? El sigmoides. Era como una técnica para la aptosis. Sí, pero os estoy hablando del ángulo recto sigmoideo. Se coge con el paciente en decúbito lateral. ¿No? Sí, sí, como en FED. ¿No? Bueno, no haremos otra, si no hay problema por eso. Bueno, en palpatoria visceral hicimos algo de esto. ¿Sí? Bueno, pues ya está, es lo importante. Sí. Bueno, que al menos os suene. ¿Vale? Entonces.
La marcha de las relaciones osteopáticas. ¿Sabéis que la marcha de Trelleborg es una patología? Sí. Después tenemos también, sabéis que hay mucha gente que le han puesto una inyección y se han acordado de todo, ¿no? Sabéis que hay inyecciones que si están mal puestas o si, por ejemplo, es un líquido que cristaliza, porque hay penicilinas cuando te las ponen, si no te las saben poner bien, cristaliza, se queda en bulto. ¿A nadie le han puesto inyecciones en el culo? Sí, a mí una vez, pero ya está. Bueno. Pues los que ya tenemos 2 edades, antiguamente aquello no era una inyección, aquello era entrar a matar. Aquí os he puesto más o menos donde se tiene que pinchar. Aquí lo tenéis escrito, cómo se pone la mano y dónde se pincha. Pero que normalmente hay gente que pincha genial y hay gente que dice, uff, tú trabajabas en una plaza toros, ¿no? Pues simplemente ahí os lo he puesto para que lo sepáis, ¿no? A menudo cuando hay gran volumen de infiltración, o sea que hay que meter mucho líquido, se producen desgarros tisulares y hemorragias en el músculo glúteo medio y menor, que también pueden lesionar el sistema nervioso. Esto en algún brazo lo he visto con alguna vacuna, alguna vez, pero muy pocas. Pero en el culete hay gente que antes, ahora ya no sé si se pincha tanto en el culo, bueno, ahora ya no se pincha tanto. Bueno, la gente que se pone los voltarenes y eso inyectados, los antiinflamatorios, iban al culillo. Tenerlo en cuenta. O los que se meten... Cortisona. Sí, o anabolizantes y esto. Hola, ¿qué haces? Y pone tú un paciente que era actor porno y le pinchaban cosas para tener el culo bien puesto. Y tuvo una parálisis de un glúteo y tenía un glúteo caído y uno bien puesto. ¿No se lo pusiste bien, Laura? Ay, ¿no le pusiste bien el culillo, Laura? Sí, hombre, recupera el nervio ese después de pincharse. Pues mira, aquí te voy a decir cómo recuperarlo. Vale, genial. No, pero el actor porno no lo pasas un día cada una, ¿eh? Llámalo. Aquí nos alegramos la vista todos, cuidado. Entonces, puede lesionar el sistema nervioso, ¿no? Cuando se afecta el nervio glúteo superior, se produce la marcha de Trelleborg como manifestación de déficit. ¿Sabéis esta gente que anda así como... ¿Vale? ¿Me veis o no? Es lo típico. O también se le cae el culillo. El problema es al subir las escaleras. Para subir las escaleras sin apoyarse se precisa como mínimo el glúteo mayor y parte de los músculos glúteo menor y piriforme. Eso sí que lo vais a encontrar bastante, ¿eh? El músculo piriforme puede comprimir directamente el nervio glúteo inferior, también por un queloide provocado por una inyección, evidentemente, y por ese motivo debe incluirse en el plexo sacro. Los pacientes se refieren que no pueden subir las escaleras alternando los pies. Sabéis que hay gente que dice, es que tengo que subir de una en una, ¿no? Y cogiéndome la barandilla. Pues es ese tipo de, es esta afectación de este nervio. Amén de toda la estructura, ¿eh? Eso siempre tenerlo en cuenta. Procesos con ocupación del espacio entre L5 y S1 de hernias discales. Pero más frecuentemente es la zona más afectada de la columna, es donde más nos vamos a encontrar. ¿Por qué? ¿Me lo sabéis decir alguno? ¿Por qué es una zona frecuente de encontrarse hernias en el 5S1? Hostia, qué leche me he pegado. ¿Por qué? ¿Por qué? Lian, ¿por qué? No sé, estoy pensando que... Eric. Román. ¿Puedes repetir, por favor? ¿Por qué siempre nos encontramos, lo más fácil es encontrarse hernias en el 5S1? Ana. ¿Es más fácil de comprimir la zona? Por la posición del sacro y quizá por ser un punto fijo más el sacro. Pues es una zona de compresión frecuente y por la curva, por el cambio de curva. Vale. Cae todo el peso ahí, ¿no? Sí, bueno, todo el peso no, tenemos también la gravedad del abdomen, ¿eh? ¿Acordáis que el otro día hablábamos de bajadas y subidas, bajadas de peso? Sí. O mucho peso abdominal o una pérdida de peso. Mira, estuvimos hablando de las abdominoplastias también, ¿os acordáis o no? Que todo esto va a cambiar la mecánica, pues puede provocar una bonita hernia, porque la hernia, acordaros que siempre es una consecuencia, no es una causa, ¿vale? Y las estenosis del conducto espinal, tenemos que tener en cuenta las estenosis, que aquí también nos vamos a encontrar con muchas estenosis. Evidentemente, para una estenosis es una prueba por imagen, amén de una electromiografía, para saber qué nervios están más afectados. ¿No, Laura? Sí.
Entonces, tenemos que tener en cuenta 2 pruebas médicas. Una prueba de imagen y una electromiografía. Que aquí os van a decir que el nervio está más afectado, ¿vale? Y la espondilolistesis también son normales. Una anterolistesis también es normal en esta zona, pero una anterolistesis es más embrionaria, o sea, ya nacemos con eso. En el caso de dolor lumbar profundo es necesario efectuar la evaluación por imagen, lo que os acabo de decir, para iniciar un tratamiento, ya que no siendo común haber malformaciones malignas como un osteosarcoma. También aquí nos podemos encontrar un dolor referido por un carcinoma de próstata. También tenemos que saberlo. Si es un dolor profundo que no desaparece y tal, habéis hecho una sesión y en la segunda no mejora, hay una cosa que se llama urólogo y debemos usarlo. Nosotros no vamos a diagnosticar eso. Bueno, es que no lo sabemos. Lo podemos derivar. Claro. A ver, Valerí, te estoy diciendo que si hay un dolor profundo, lumbar, tú lo tratas una vez, ves que no mejora, los síntomas son los mismos. Fuera. Eso ya te tiene que dar en la nariz, que tienes que ir al urólogo. Yo es lo que he hecho siempre. Oye, tú, vete al urólogo, que te hagan más que una palpación, una prueba por imagen y descarte. Si no, ¿Con una sesión solo crees que es suficiente como para derivar? Sí. Yo es lo que hago. O sea, yo sí te hago una sesión y cuando vuelves me dices, no, es que los síntomas son los mismos y a veces empeoro. Esto ya me huele mal. Esto ya me huele mal. Ahora, si tú me dices, he mejorado algo, pero aún me queda, cuidado, aquí el problema puede ser otro. Pero por eso os digo que aquí estos sarcomas nunca nos vamos a encontrar en la zona, que puede ser que nos encontremos. Pero siempre va a ser más que nada un dolor referido a una próstata, puede ser un dolor referido de también un cáncer de ovarios, cualquier o sea, un mioma, que no tiene por qué ser maligno, también nos lo vamos a encontrar. Y también vamos a tener unos dolores referidos a la zona aductores. Por lo tanto, aquí tenemos ya sintomatología que podemos descartar si es vascular, si es nerviosa o es que tenemos alguna neoformación de algún tipo que nosotros no debemos tocar. Y para eso hay una cosa que se llama médico y pruebas de imagen. Por lo tanto, hay zonas del cuerpo que tenemos que ir con cuidado, simplemente. Es muy... ¿Me disculpáis un momento? ¿Sí? 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 Vale. Dígame. Número 46. Ático primera. Ático primera. Sí. Vale. Vale, perfecto. Porque ya es cuando me toca. Vale. Sí, porque esta semana que esta no, la próxima me toca la última dosis y la tengo en casa, o sea, me tendrían que mandar para dentro las dosis de, bueno, de dentro de 3 semanas. Pues muchas gracias. Hasta luego, adiós. Muy bien. Seguimos. ¿Dónde nos hemos quedado, perdón? Bueno, los carcinomas y todo el rollo ese. La próstata y sí, todo eso. Vale. Entonces, tener en cuenta esto, ¿vale? Es importante que lo sepáis, pero por el mero hecho de no pillarte un dedo. Porque a veces nosotros queriendo... La intención es buena, pero a veces los resultados son malos. Entonces es mejor pecar de prudente. Que se hacen las pruebas y no es nada, genial. Pero tenerlo en cuenta. Sí, vale. Problemas pseudoradiculares en la extremidad inferior. Debido a la presión de todo el plexo y la inervación de la extremidad inferior, se puede producir trastornos difusos en toda la extremidad con sensación de entumecimiento y parestesias. Entonces, a ver, aquí esto es a ver, ya os lo he dicho, esto es la intro del plexo sacro, ¿eh? La semana que viene haremos nervio por nervio. Vale. A la hora de trabajar el sacro, habéis hecho las técnicas estas estructurales, que si la técnica de la llave, que si es anterior, que si es posterior, que todo esto, ¿no? Sí.
En visceral no sé si hay alguna técnica nueva de sacro. Hay gente que mete técnicas nuevas de sacro, gente que no. Vamos a ver qué comprime el sacro, o si manda el sacro. ¿Vale? Manda un ilíaco, manda un sacro, manda una rama púbica. Porque muchas veces habéis visto en práctica que haciendo la rama púbica se corrige el sacro. Vamos a trabajar también sobre una membrana turacis, sobre un anillo inguinal. ¿Para qué? Para ver si realmente es el sacro. Que las técnicas que se han hecho en estructural son correctas, están bien, pero según se va aprendiendo más osteopatía, según se van viendo más cosas, más patologías, más disfunciones o más alteraciones a nivel neurológico y vascular, pues vamos a tener que cambiar una serie de técnicas. ¿Vale? A lo mejor una técnica a nivel tisular más suave, por así decirlo, que no son más suaves las técnicas tisulares, vas a conseguir que ese sacro entre solo. ¿Nunca os ha pasado que habéis hecho un buen estiramiento? O Sí, un espacio de Resius. Por ejemplo, el paso de Resius, para meter las uvas. Mira, Valerí, nos vas a hacer un trabajo sobre el Resius. ¿Qué te parece? Cojonudo. ¿Sí? Explícanos cosas de Resius. Venga, va. Aquí en mi casa hay cachondeo ya con el Resius, ¿eh? Sí, no es broma, ¿eh? Entonces, tenerlo en cuenta, ¿no? El sacro, la sacroiliaca, la cadera, todas estas estructuras vamos a tratarlas, ¿no? Entonces, sobre todo aquí lo que vamos a intentar es la vascular, ¿vale? La vascular hay que tratarla bastante en esta zona. Dolor en las nalgas y ciática. Debido a la presión mecánica del plexo sacro, debido al músculo piriforme o por adherencias rectales, se pueden producir dolores irradiados en nalga y en ciática. Asimismo, esto puede dar lugar a una falta de irrigación que a su vez provocará dolores tipo calambre. ¿Sabéis que hay gente que me ha cogido como un espasmo y tal? Ah, es que te falta magnesio. Cuidado, que igual es la parte vascular que la tiene de vacaciones. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? En esta zona. El de Resius no entra, ya te aviso, ¿eh? A ver, Eric, di algo. Venga a decir algo los demás, que siempre hablan los mismos. Bueno, el suelo pélvico. También. Más fácil. Siempre os vais a lo complicado, ¿eh? El suelo pélvico es fácil, ¿no? Suele estar metido en bastantes cosas. Sí, porque está en medio. Claro. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Va. Yo no he entendido la pregunta. Puede producir dolores en nalga y ciática. Asimismo, esto puede dar lugar a una falta de irrigación que a su vez provoca dolores o calambres. ¿Por qué puede ser? Las hemorroides, las fístulas, una cirugía de hemorroides. ¿Divertículos? No, divertículos te irían más al plexo lumbar, ¿eh? Pero aquí te estoy hablando más del plexo más bajo. Sabéis que cuando hay diferentes tipos de cirugía de hemorroides, ¿no? Que las hacen con láser, las hacen de muchas maneras. Pero esto siempre en la parte interna va a crear mieloide, va a crear adherencias, luego tiene las fístulas. Una mujer después de un parto, normalmente mucha gente tiene hemorroides. Que después ha parido y la parte vascular, porque una hemorroide que es una variz, ¿no? Interna. ¿Veis? Problemas vasculares. Hay que tener en cuenta, gente, no es que estoy operada de hemorroides, o es que tengo hemorroides. Ay, ¿por qué tienes hemorroides? Puede ser por un problema sanguíneo de retorno, puede ser por estreñimiento también. Por lo tanto, si tenemos una hemorroide por estreñimiento, vamos a tener que tratar. Pues el estreñimiento. Le damos un laxante que se vaya a casa. ¿Entendéis lo que os quiero decir? ¿Qué ha pasado aquí? Vale. El piriforme. El síndrome es uno de los diagnósticos más frecuentes que engloba toda la zona región lumbar, la pelvis y la cadera. La bispedestación y las consiguientes influencias de la fuerza de gravedad empujan al sacro en una constante posición de nutación, que va oscilando, nutación contra nutación, ¿no? ¿No os fijáis vosotros cuando estáis de pie? Como cuando estáis de pie el sacro va todo el rato como equilibrando. No.
Sí. El cuerpo dispone por naturaleza de ligamentos muy potentes como el sacrotuberoso, el sacroespinoso y el sacroiliaco. Aquí los ligamentos son bastante importantes. El mecanismo de retención el más importante es el piramidal. Desde su origen en la cara pélvica estira todo el polo inferior del sacro hacia adelante, con lo que provoca la contranutación. Por ello, en la bipedestación siempre encontraremos leves disfunciones o compensaciones. ¿Os acordáis que muchas veces hemos dicho en clase que decís, no, es el sacro? ¿Estás segura que es el sacro? Eso lo he dicho yo muchas veces en clase. Sí. Por eso, es que continuamente es una zona que va a estar cambiando según las cosas, que puede haber una lesión sacra, evidentemente. Pero muchas veces va a haber compensaciones. Va a estar compensando. Por encima y por debajo del músculo pasan nervios importantes del plexo sacro y algunos vasos sanguíneos. La presión de las estructuras da lugar a un hipertono en el sentido de la nocicepción en toda la zona. ¿Qué pasa? Que aquí vamos a tener nocicepciones, vamos a tener informaciones que están alteradas. ¿Por qué? Por todo lo que pasa por debajo. ¿Qué hacemos siempre? Muchas veces, ¿qué hacéis? El piramidal. ¡Ay, es que tiene mal la rotación! ¿Le has mirado la inserción del sacro? ¿Le has mirado el colon? ¿Le has mirado esto? ¿Le has mirado el pie? ¿Le has mirado la cadera? Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y sobre todo el nervio que lo atraviesa. ¿Vale? Otra vez volvemos aquí a la irrigación arterial. ¿Vale? La arteria ilíaca interna llega a los agujeros infrapiriforme y suprapiriforme a través del plexo sacro. Por tanto, los trastornos del plexo sacro pueden ocasionar una alteración en la arteria. ¿Os acordáis de esas técnicas que es como de bombeo que os enseñé? Eso es para la arteria. No es estructura. Es más profunda. ¿Vale? Entonces, hay otras técnicas también, pero son más complicadas. Bueno, más complicadas, es cuestión de aprenderlas. Que no son complicadas en sí, pero depende del tipo de culo que te toque, os cuesta un poco más. Por eso hay varias técnicas y cada uno elegís la que os vaya mejor, la que vaya mejor para vosotros y para quien tengáis en camilla. Las técnicas son para eso. La más adecuada y la que os vaya mejor a vosotros siempre. Porque hay gente que hace las técnicas de la llave y dice, bueno, después te hago yo a ti osteopatía. Pues, porque pobrecillo queda hecho polvo. Entonces eso es mucho trastorno de los trastornos a nivel arteriales, ¿vale? Y eso supone que las lesiones del plexo sacro con el tiempo también provoquen alteraciones de irrigación. Por lo tanto, una lesión a nivel sacro que esté compensando mucho por otros motivos, al final se acaba lesionando y va a provocar una lesión de irrigación. Esta arteria irriga tanto el útero y la vejiga como parte del suelo pélvico. Parte, no todo el suelo pélvico, ¿eh? A partir de esta se forman arterias glúteas superior e inferior, así como la arteria obturatriz. De ello puede pensar que los trastornos de esos órganos de la pelvis pueden dar lugar a dolores de nalga, problemas de irrigación en la cabeza del fémur. ¿Veis? Aquí ya volvemos como sería una necrosis. ¿Qué quiere decir? Que esta arteria, si hay un problema, tendremos un problema en el útero, en vejiga, en parte del suelo pélvico, en la cabeza del fémur y dolores referidos en el culillo. ¿Lo entendéis o no? ¿Sí? Y es la que irriga también el feto, ¿no? En el embarazo. ¿Perdona? La arteria ilíaca interna. Sí. Por eso en el embarazo se pueden dar todo tipo de problemas de este tipo. ¿Tú cómo la tienes? Pues la derecha bien. ¿Hablas con ella o no? ¿Eh? ¿Tú hablas con ella o no? Sí. Pues dile, tú pórtate que ya queda menos. No, pero es curioso porque en la eco te miran la arteria ilíaca interna a ver si tiene buena irrigación. Sí, claro. Pero el problema es que tú ya tienes un problema mecánico de base. Ah, vale. No es que tengas una compresión de la arteria. En tu caso sería que hemos metido un huevo Kinder, que eso, tu cuerpo se está adaptando, pero no es porque tengas una compresión. ¿Qué quiere decir? Que después del parto pues habrá que arreglarlo, habrá que mirar toda esta zona. Pero no pasa nada normalmente, ¿eh? Pero hay que tenerlo en cuenta para después. O por otros motivos, ¿eh? Que esa arteria puede quedar afectada por muchos motivos, no solo por el parto. O varios vejiga, por ejemplo, los cánceres de vejiga, que suelen ser más en hombres que en mujeres. El cáncer de vejiga se da más en hombres, pues también puede quedar afectada. Ya sea por radioterapia, por quimioterapia, por intervención quirúrgica, por lo que sea. Puede quedar afectada. O cualquier problema a nivel del útero, también se puede afectar. Por lo tanto, siempre lo que es la irrigación arterial ya veis que es bastante importante, ¿vale? Una pregunta, Aurora. El cáncer de... ¿Eh? Es fácil la pregunta que...
Y yo soy de inteligencia corta. Dime. El cáncer de vejiga en hombres suele ser cáncer de vejiga o más bien metástasis de próstata. No, suele ser cáncer de vejiga. Suele ser cáncer de vejiga. A ver, que puede hacer una metástasis en la próstata, evidentemente. Aunque es que un cáncer de vejiga a veces es un poco... Sí, pero no es lo más habitual. No. Yo los que he visto ha sido por un melanoma. Por un melanoma, que el melanoma es... A ver, si lo vemos en la piel es más fácil, ¿no? Pero claro, internamente, o sea, un hombre que puede tener una prostatitis, puede hacer una nefritis, que acabe, porque hay unos problemas, o tenga una estenosis uretral. Entonces todo eso se descarta y se hacen pruebas para ver si es cáncer de vejiga. Pero esto ya es diagnóstico por imagen. Ahí, a ti ya te vienen. Que lo más habitual son cánceres de próstata, ¿eh? Lo más común. Por lo menos lo que yo... Por eso preguntaba si era habitual que fuera primario el cáncer de vejiga. Suele ser primario. Lo que yo me encontraba hasta la fecha, ¿eh? De hecho, dos familiares míos murieron de cáncer de vejiga y lo primero fue la vejiga. O sea, le miran, no, es que, bueno, el típico problema de micción en el hombre, ¿no? Con la próstata, es que me levanto mucho por la noche, es que no sé qué. Y dijeron, no es próstata, es cáncer de vejiga. ¿Vale? Que en mi familia unos son cáncer, en hombres cáncer de vejiga, próstata y en mujeres son riñón. ¿Vale? Que tampoco es algo habitual, pero que es así. Yo los que me he encontrado, que han empezado con... También puede haber una hiperplasia de estas, hiperplasia benigna de próstata. prostática, sí. Sí, pero no te afecta la vejiga, o sea, no va a haber un cáncer de vejiga. Pero afecta la evacuación, ¿no? Sí, pero O sea, hace como una estenosis del canal. Sí, pero eso te digo, pero la sintomatología va a ser otra, Laura. Hiperplasias benignas de próstata hay un montón, ¿eh? Que muchos hombres dicen, ay, es que tengo mal la próstata, me han hecho una prueba y tengo una hiperplasia. Bueno, pero eso no es nada. Eso es como a la mujer cuando le sale un mioma, pues eso no es nada. Pero no acaba afectando la vejiga al final. Sí, porque no pueden mear. Sí, pero por compresión, no porque haya un aneo, no porque haya una malformación. Pero acaba afectando la estructura de la vejiga, a largo plazo, digo. Que sí, te estoy diciendo que sí, pero con la prueba se descarta si es un cáncer de vejiga. Vale. Es una estenosis. Por ejemplo, un hombre que haga cálculos renales también puede hacer una estenosis o por irritación de tanto pasar la piedra o la arena, las paredes de la uretra acaban erosionadas, ¿no? Igual que los uréteres. Puede provocar cosas, pero no lo que me ha preguntado Valerie, una neoformación maligna, no. Por compresión, sí, evidentemente. Si tú ahora, por ejemplo, te podemos decir, ay, tienes mal la vejiga, porque siempre estás meando, no, coño, es que te está apretando un feto. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Pero Valerie me ha preguntado sobre neos. Evidentemente, un problema en el sitio tan pequeño que es, si hay un problema de un órgano, te va a afectar al otro. ¿Vale? Igual que, por ejemplo, a nivel cardíaco. Tengo un dolor dorsal, se trabajamos a la persona a nivel dorsal, hacemos un buen trabajo, pero la persona sigue teniéndolo. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene el corazón, lo que se suele decir, más grande, y eso está provocando, cuando hace el bombeo, está provocando una irritación continua de los ganglios. ¿Lo entendéis lo que os quiero decir? O sea, no es que tengas un dolor dorsal, es que el corazón está provocándote eso. ¿Lo entendéis o no? ¿Laura? Sí. ¿Ha quedado claro? Sí. Bueno. Luego, la relación con el sistema cráneo-sacro. Las restricciones del plexo sacro causalizan el sistema nervioso, lo canalizan, casualizan, no. Sistema nervioso central en la médula espinal, lo que hemos dicho antes. Esta atracción repercute directamente en la base del cráneo, lo que hemos dicho antes, y en el tronco encefálico, a través de la dura madre espinal, lo que hemos dicho antes. Con frecuencia se observan síntomas como vértigo, cefalea, acúfenos y náuseas. Con referencia a la SEP, es probable que el desarrollo de una lesión en extensión... es probable que desarrolle la SEP una lesión en extensión. Probable. Y en el caso que no tendrá éxito la corrección, en el caso de que no tenga éxito la corrección de la SEP, una movilización del sacro y del plexo sacro. ¿Qué quiere decir? Que aquí podemos hacer un buen trabajo de la SEP, pero si no corregimos el plexo y el sacro, el cráneo va a estar igual. ¿Sabéis que normalmente dicen que el cráneo siempre es el que manda a veces, ¿no? En el sacro.
¿Sí o qué? Sí, ¿No? sí, sí. A veces no. A veces ya puedes mover la sed, cantarle una jota o llevarle un café, que eso no se va a corregir si no corregimos el plexo. ¿Por qué? Porque están llegando malas informaciones. ¿Lo entendéis o no? Y ¿Vale? aquí, Aurora, ¿se me escucha bien? Sí, dime. Hay un test sacrocraneal que tú estás midiendo MRP en el sacro Sí, y notas si hay sincronía con el cráneo. sí. Entonces, en este caso, si el sacro está bloqueado, el problema estará en el sacro, ¿no? Y si el cráneo tiene menos MRP, pues vamos al cráneo. Puede ser, puede ser. Pero como hemos dicho antes, a través del agujero humano podemos trabajar sobre la dura. Sobre la... Sí, Por eso os he dicho, podemos ver que igual hay algún segmento que está bloqueado de la columna y por eso el MRP está alterado. vale, Esto en medio también. Vale. esto sería como más mecánico lo que te estoy diciendo, Román. ¿Vale? Sí. No sería tanto voy a hacer un tercer ventrículo o un cuarto ventrículo. No, esto sería como más mecánico. Es otra forma de acceder al sistema. ¿Lo entendéis? Es diferente. Vale. Es otra forma de acceder. Depende de lo que tú quieras hacer en ese momento o la patología que presente la persona. Esto es para ir integrando las cosas. Aquí hay más cosas, esto no es nada. Esto no es nada, aquí hay más materia. Pero por lo menos, para que vayáis entrando y vayáis entendiendo, por eso os pregunto si lo vais entendiendo. Vale. ¿Lo vais entendiendo o no? Sí. Más o menos, sí. A ver, los de tercero que no se manifiestan. Más o menos. Oye, Eric, oye. ¿El Paco y el Albert no están hoy? El Paco tenía que trabajar ¿Y el Albert? También. y el Albert, bueno, a veces tiene que abandonar la clase para el ordenador. Ah, vale. Siempre van juntos. Hombre. El Miguel tampoco sé si está. El Miguel es que no puedo leer esto ahora. Venga, dudas. ¿Dudas? De momento no. Es que para tener dudas tengo que integrarlo un poco más. Porque ahora todo me parecería una duda. A ver, pero Ana, ¿lo vas entendiendo o no? Sí, lo voy entendiendo, pero requiere un ratito de mirárselo con cariño. Entonces no pienses en mí. Aurora, sí, referente a lo último, normalmente tendrás una lesión de la CEP en extensión. Sí. CEP en extensión y occipital en flexión. Puede ser, ¿Sí? puede ser una de ellas. Pero si aquí tenemos que meter la parte visceral y la parte mecánica, la parte más estructural, puede haber bastantes compensaciones. Por eso os he dicho la técnica con el agujero magno, para quitar una parte y después ir bajando. Entonces aquí podrías trabajar sacro, luego médula espinal tubodural y luego occipital y CEP. Directamente tubo neural, yo no me voy a sacro. Yo primero miro el movimiento. Directamente tubodural. Entonces no vas a sacro. O sea, te pones en agujero. Miro lo típico. Miro de pie sentado. Observo, pin de pie sentado. Luego palpo mecánicamente cómo está el sacro, cómo está la cadera, cómo está la ilíaca. A su vez estoy observando cómo están todos los músculos que tienen relación. Sobre todo oblicuos, cuadrados, psoas mayor, psoas menor y lo pectíneo. Pero eso se ve en 2 minutos, eso se hace muy rápido. Y después ya me voy a ir a los segmentos. Directamente. Por eso cuando vosotros cogéis la SEP, que me parece que la cogéis, es que no sé cómo la cogéis. Así, ¿no? Yo sí. Vale, yo la cojo así solo. Porque eso me está dando la información membranosa y estructural que yo quiero. O sea, no que yo quiero, me da información. Es otra forma de trabajar. Simplemente son formas de trabajar, que lo que hacéis vosotros también está bien, pero de la otra forma puedes recoger bastante más información. ¿Te ha quedado claro, Valeria, o no? Sí. Más preguntas. Hola. Miguel, ¿estás por ahí o te has ido? Se ha ido.
¿no? No está. No está, no está. No, no Estaba está. antes. Ahora no está. Antes estaba, ¿eh? Sí. Sí, antes lo he visto. Bueno. Gloria, ¿vas entendiendo? Sí, señora. Gracias por lo de señora, de mi casa y cuando estoy sola. D'acord, ¿Eh? d'acord. No sé qué has dicho. Es que esto no sé qué pasa, que no se oye bien, ¿eh? Nada, que sí, que voy entendiendo. Muy bien, vale. Señor, sí, señor. ¿Quién más hay por ahí? Es que no puedo ver hoy, no sé qué pasa aquí. Bueno, entonces, para el martes que viene seguimos con el plexo sacro. Acabar nervio por nervio, ¿vale? ¿Y qué más hemos dicho? Ahora no me acuerdo. Ah, lo de las meninges, ¿no? I has dit també el tema arterial, que ho explicaries o que t'ho apuntaves. Sí, un Y poco. también el nervio vago. Me habláis todas a la vez, parece que estoy borracha. ¿Qué habéis dicho? Has El hablado nervio vago. de pares craneales, del tema arterial y de las meninges. Pues acabamos plexo sacro y empezamos con meninges. Los que no han hecho craneal, supongo, o sea, no vais a tener problemas para entenderlo tampoco, ¿eh? Vale. Ana, Ivette y quién más. Eric está en craneal, no. Bueno, Yo estoy en craneal. Yo estoy en visceral. El Román también. bueno, pues no sé qué habéis hecho de meninges en craneal. ¿Qué habéis hecho? Bueno, hemos hecho solo las membranas de tensión recíproca y enumerar un poco las meninges y ya está. De disfunción y patología no, ¿no? No, Y integración tampoco. no. Pues nada, si tenéis más dudas o cualquier cosa, la podéis poner por el campus, ya lo sabéis. Y bueno, todo esto, pues ahora cuando volvamos todos, que espero que sea pronto, José, como contestes, me enfado. Ya os podéis preparar a hacer prácticas porque Pero ¿tú crees que farem clase? Yo no creo que podamos hacer clase, ¿eh? yo Hasta el- creo que sí. ¿Sí? Pero las prácticas, ¿crees que vendrá gente? No, las prácticas, no. ¿Tú te crees que yo voy a dejar a una persona para que le tratéis esto, Liat? No, cariño. Entre nosotros, ¿no? Lo haremos. Entre nosotros. Vale, yo qué sé. Vale. No, mejor. Con gente yo tampoco, a ver, yo soy de riesgo, yo con gente no voy a estar. Con vosotros sí, me la voy a jugar. Pero yo que me traigan pacientes, ahora sí yo soy de riesgo y no. Tanto pacientes. Yo no tengo nada claro, ¿eh? Que se pueda reanudar las clases normales. ¿Eh? Que no tinc gens clar que es puguin reanudar las clases normals. Porque podemos hacerlo, porque allí en Enismet hay aulas muy grandes, podemos estar bastante separados y para trabajar de 2 en 2, mascarillas y guantes. Sí. Ah, bueno, mejor. A ver, yo he estado esta mañana en el hospital, mascarillas y guantes. Sí. Ahora mismo me acaban de llamar del hospital, mascarillas y guantes. Es que no pasa nada. Si hay unas condiciones de higiene. Yo creo que sí, que si nos dejan, ¿por qué no? Oye, somos adultos, ¿no? No hace falta que salgamos como salió toda la gente el domingo. O sea, si se trabaja de 2 en 2, está la separación entre camillas de 2 metros y tenéis que trabajar con el compañero, os ponéis guantes, os ponéis mascarilla, os desinfectáis, ¿dónde está el problema? Pero por esta regla de 3 podríamos trabajar. Pues claro. A ver, nosotros no estamos en Inmer porque no nos dejan. Pero si no estaríamos. Yo creo, a ver, habrá gente con más problemas, la que tiene problemas soy yo. Yo ya lo sé, yo cojo el coronavirus y ya directamente no me quedo en casa, y directamente voy a una UCI. Pero que te quiero decir que yo creo que si con las condiciones, yo las 2 veces que salió, las 3 veces que salió 10 minutos, iba con mascarilla, iba con guantes, no tocaba nada, me desinfectaba. No pasa nada, hay que ir con cuidado un poquito de cabeza, yo creo. Que es lo mejor, igual me equivoco. Hombre, a mí lo que me da más apuro es el transporte público y todo esto. Bueno, pero... Claro, yo, por ejemplo, tengo que estar 1 hora en transporte público, un tren que va así por la mañana, o sea, a petar. Las distancias de seguridad, cero. Pero a ver, el problema contigo... Y si bajo en coche, me cuesta 30 pavos la mañana en Ismet, ¿sabes? Yo es que tengo que coger uno privado, o sea, tengo que ir en taxi, o sea, yo ya el taxi tiene que estar, vamos, purificado. Pero que os quiero decir que no sé, es que no lo sé, tampoco te puedo decir esto o lo otro. Yo creo que cuando nos vayan dejando, pero yo creo que hay aulas muy grandes
Y vosotros sois conscientes que tenéis que ir con mascarilla, tenéis que ir con guantes, allí tenemos los desinfectantes que se podrá trabajar. Yo lo veo así, no sé, igual es que yo soy demasiado optimista. No sé, yo no lo veo muy claro tampoco, igual que Gloria. O sea, no porque no quiera, ¿eh? Pero creo que legalmente, porque aparte... una pues- cosa es estar a solas con un paciente y intentar extremar medidas, otra cosa es estar varios en una clase, tocarse, coger transporte público. Pero es que tú te vas a tocar solo con un alumno, ¿eh? Valerí, no vais a cambiar de pareja, ¿eh? Bueno, a mí lo que me da más pavor es el transporte público. Yo no bajaré en tren, está clarísimo. Transporte público, vale, de acuerdo, estoy de acuerdo porque mi hermana está trabajando y suerte que a la hora que ella coge el metro, pues no hay casi gente. O cuando coge el autobús, a las horas que ella lo coge, no hay casi gente. El De tren momento. ahora está a petar, ¿eh? Sí, La pero- R2, además no hay todos los trenes últimamente, pero yo conozco gente que ha vuelto a trabajar hace 15 días y la R2 por la mañana está a petar. Los trenes están... No, y que cuando llenos. se pueda ir a Barcelona y se pueda reanudar las clases, volverá otra vez a haber mucha gente. Perdoneu, hem acabat.